creo que es suficiente el tiempo que dimos para que todos lleguen, 4:10 de la tarde, tiempo para que todos estemos, o quienes van a estar en la sesión. Les doy la bienvenida a nuestra sesión número 7, correspondiente al curso Lectoescritura, grupo 02. Hoy es jueves 25 de marzo de 2021. Ahorita estábamos en estos 10 minutos que dimos para que todos pudiéramos llegar saludándonos y contándonos, casi que como haciendo cada uno un reporte del tiempo, cómo estamos en cada lugar, porque yo comencé diciendo que ahorita antes de que empezara la clase estaba tronando, ya no está tronando tanto y volvió y salió el sol, o sea, una nube volvió y destapó el sol. Entonces, a propósito de eso, comenzamos a hablar de cómo estaba pues el clima en cada lugar y empezamos a hablar del invierno y bueno, y también de la situación que estamos viviendo ahora, que a partir de esta madrugada nuevamente hay medidas restrictivas en la mayoría de las ciudades capitales del país. El coronavirus no se ha ido, seguimos diciendo pues que va a estar mucho tiempo, solo que nos estamos cuidando, que el invierno le suma pues a esta situación otra situación más como de preocupación, pero bueno, pero que el ánimo tiene que estar arriba. Yo quiero compartirles a ustedes la agenda del día de hoy, como siempre hacemos. Recuerden, yo siempre trato, propendo porque todo quede muy claro, porque tengamos pues todas las garantías, la información, ¿sí? De hecho, a veces se me va la mano y repito, ¿cierto? Repito es que verifico muchas veces y digo unos temas varias veces. ¿Me confirman, por favor, si tenemos en pantalla la presentación de la clase, la identificación del curso? Sí, profe, que se ve en la Bien, pantalla. listo. ¿Quién nos ha estado colaborando con la lectura cuando hacemos lectura? Adriana, ¿o quién fue? ¿Quién nos ha colaborado con la lectura para que hagamos la lectura de la agenda y la lectura de lo que vamos a hacer hoy? Profe, cada uno, pues los que quieren colaboran el día que quieren. Hemos participado varios ya. ¿Usted va a colaborar hoy, Adriana? Profe, si usted gusta. No, y si usted gusta también, claro que sí. Muchas gracias, Adriana. Adriana, vamos a leer la agenda del día de hoy. Bueno, agenda. Primer punto, autoevaluación, talleres, conectores y dípticos. 2. Experiencia de lectura. 3. Preparación, trabajo parcial. Aplicación activa 6. Bueno, el primer punto que vamos a ver hoy, todos estábamos pues ya como advertidos, teníamos conocimiento y es el taller de conectores y dípticos. Creo que no estaba hablando pues algo que no conozcamos ninguno de nosotros. ¿Alguien está perdido? ¿Alguien tiene duda de cuál es el primer punto que vamos a hacer hoy? Con toda confianza lo hace. Cuando digo está perdido o no sabe, no lo estoy diciendo juzgando, ni estoy ni estoy pues diciendo que eso es malo, no, nada te estoy diciendo, si todavía no está claro lo puede preguntar, pero estoy diciendo, pero casi que estoy seguro que todos saben de qué es, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a autoevaluar los talleres, como hicimos con el de oraciones y con el de inferencias. 4 talleres, que bien podrían ser 2, pero están seccionados para que sea más fácil la actividad. Hay uno particular que tiene actividades como, digamos, lo de pasatiempo, pero todos son aplicaciones que tienen que ver con la gramática, con la ortografía, con lo lexical. Bien, entonces vamos a hacer esto. En la última parte de la clase, casi en la tercera parte, la última, vamos a hablar de la experiencia de lectura. Como su nombre lo indica, es experiencia, no informe de lectura. Y ahí les voy a decir rápidamente por qué para mí debe ser experiencia y no informe. Y el propósito de esta actividad es que usted vea sus lecturas como una experiencia, es decir, como una búsqueda permanente de conocimiento. Vamos a distribuir unos libros y esta actividad es para dentro de 2 meses. Entonces, por eso la estoy diciendo desde hoy, para que no solamente con el tiempo de la semana que viene, sino que ustedes organicen y planeen muy bien su tiempo y la actividad como tal. Es decir, con la suficiente antelación aborden ese trabajo que es leer un libro. Y 3, la preparación del trabajo parcial. Nosotros en la semana de Pascua, es decir, ese jueves 8 de abril, dentro de 15 días, vamos a comenzar a evaluar el trabajo parcial. Entonces, el trabajo parcial tiene 2 partes, una parte de socialización y de, digamos, sustentación, aunque yo lo llamo socialización, y que también en ese momento hacemos una asesoría grupal, cada quien dice durante 1 minuto cuál es su tema, su objetivo y el foco que va a tener su trabajo parcial. Lo dice, lo comentamos y después en un espacio de una semana va a hacer, va a poner un texto, a componer un texto, a hacer un ensayo
con lo que es su trabajo parcial. Los dos tienen una nota, tiene 2 puntos, 2 miradas. Ahí aplica también que quien no participe en ese foro de socialización del trabajo parcial por cualquier situación de conexión, tiene la oportunidad de subirlo mediante un comentario, mediante un texto a una carpeta que hay en Dropbox. En los dos casos, pues se busca que haya como la oportunidad, pero el parcial entonces consta de 2 partes, esa sustentación y el trabajo. Entonces, con esos dos, se saca una calificación que es del 20%. Esa es nuestra agenda. Como les dije, entonces, vamos hoy a trabajar la autoevaluación de los talleres. Adriana, por favor, todos tienen listos sus talleres, deben tener hechos sus talleres para que los puedan autoevaluar. Adriana, por favor, nuevamente me ayudas. Pienso que no sobra que leamos otra vez la aplicación de cómo es la autoevaluación de los talleres. Esta es la 4ª vez que lo leemos, 2 veces que yo lo expliqué y lo leí, y la vez pasada lo leímos 2 veces y lo explicamos. Esta vez solamente lo vamos a leer. Si alguien todavía tiene algo que preguntar, lo puede hacer, no hay problema, pero lo vamos a leer de manera rápida y ágil para que quede presente y quede aquí en la clase grabado como que estos son los derroteros que vamos a utilizar para estos talleres que vamos a autoevaluar hoy, talleres de conectores y talleres de deícticos. Adelante, Adriana, y nuevamente gracias por tu apoyo. Autoevaluación, aplicaciones y talleres. 1. Verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de la clase. 2. Autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. 3. Asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. 4. Tomar imagen de las correcciones o mejoras con la calificación y disponerla en archivo de Word. 5. Subir imagen a la carpeta de Dropbox dentro de los 3 días posteriores a la clase durante la cual tuvo lugar la autoevaluación. Bien, creo que es muy claro, son las mismas reglas para lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué debo decir? Todavía veo ejercicios donde la gente pone una letra y un chulito, o dicen bueno, 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 y aquí dice señalar oportunidades de mejora. ¿Ya? Todavía hay trabajos donde se pone una calificación y no totalizan, o donde ponen un total y no sabe uno de dónde sale esa calificación. Y también hay que tener cuidado, eso sí no lo he verificado. Si usted sube un archivo desde su celular y no lo marca, así llegue y abra, no puedo saber de quién es, entonces como si no lo hubiera presentado, ¿cierto? Otras veces, cuando esos convertidores de texto o por el dispositivo, por el programa, se emplean, se genera un archivo con una extensión y el profesor pues no tiene cómo hacerlo, de empezar a buscar convertidores, de empezar a buscar, de bajar mediante el Word de la web, no, es que usted lo mande allí. Lo mismo pasa cuando toma la imagen y no pasa la imagen, la pasa a un Word, entonces mire que ahí dice, ¿por qué estoy haciendo énfasis y por qué el texto está subrayado? Porque sigue pasando. Bueno, y lo de los siguientes 3 días, pues también aplica para este, o sea que tenemos plazo hasta el domingo. Quiero antes de pasar también, que me acuerdo en este momento, también todavía hay personas que escriben mediante el WhatsApp directo del profesor. Entonces, yo en algunos casos veo y les recuerdo que para eso es el grupo de WhatsApp, pero no siempre lo va a poder hacer, entonces no va a poder revisar. Entonces, pero a pesar de que tengo la razón, porque ya lo he dicho y también lo estoy ratificando, pues es bueno volverlo a decir para que lo tengan en cuenta. Y particularmente con ustedes, con este cohorte de estudiantes, se me está presentando algo y es que el primer día hicimos la discusión, el pacto pedagógico, y uno de los acuerdos que hicimos era que íbamos a tener estas herramientas y que además un grupo de WhatsApp para que ahí alimentáramos, preguntáramos, y dijimos, y yo recuerdo muy bien que yo expliqué qué era lo que se ponía por allí, qué era lo del correo electrónico, ¿cierto? Pero que el correo electrónico era para excusas médicas, ¿eh? Espera, y se me está presentando que me están escribiendo al correo. Entonces, yo el correo sí lo abro, pero lo abro para los asuntos de la universidad. Entonces, y yo no puedo dejar de decirle que no le respondo el correo. Entonces, mucho cuidado que si seguimos con eso, entonces tenemos que tomar la decisión. Cerramos el grupo de WhatsApp y cada quien se quiera comunicar con el profesor, lo hace a través del correo electrónico. Yo también lo sé hacer a través del correo, ¿cierto? Pero lo que no, y hago el comentario dentro de esta parte, porque esto lo que quiere decir es, no leemos correctamente las instrucciones, porque siempre lo copio, lo digo, no estamos viniendo a clase y no estamos revisando las clases, o estamos conectados en la clase, pero el que está conectado es el equipo, no usted.
Entonces yo sugiero, copien lo que se va diciendo en clase, pregunten lo que el profesor dice, pero entonces no se está haciendo entender el profesor o ustedes no están preguntando, entonces están viendo las cosas como no es. Entonces para mí es muy incómodo decirles esto que estoy haciendo o tenerles que decir que no les puedo, que no les respondo por donde no es el medio, el canal, esto para comodidad de todos. Pero como la razón es que el medio institucional sí es el correo, entonces si sigue presentándose esa situación, yo les notifico a todos y cerramos, cancelo los grupos de WhatsApp y entonces quiere decir que a ustedes les sirve el correo electrónico, ¿cierto? Por pocas personas que lo hacen, pienso yo que es un asunto más bien que no ponen la suficiente atención, ¿sí? Y entre otras cosas, una excusa no es decir no voy a ir a clase, no, yo lo hice, lo dije muy claro. En fin, no nos extendamos para que no le quitemos tiempo a la autoevaluación, pero quiero pues ser dejarlo acá como constancia, ¿cierto? O sea, si ustedes siguen escribiendo, si varios de ustedes siguen escribiendo, y varios son ustedes y los de los otros dos grupos por el correo e insisten que debo responderles por ahí, yo no tengo ningún problema. Cerramos el grupo de WhatsApp y yo les sigo mandando todo por el correo. Ya ustedes me dicen, pues sí, qué tan conveniente es. Sí me hice, voy a ir a la sala, sí me hice entender con lo que acabo de decir. Sí me están escuchando. Sí, señor. Sí, Sí, también profe. incluye, creo que alguna vez hicimos la diferencia entre oír y escuchar. Entonces, a veces oímos, pero no escuchamos. Entonces, pues lo digo y ahora, lo que sí tengo yo es, yo no estoy bravo, ni estoy regañando a nadie. Lo que pasa es que yo hablo muy directo. Y si a eso le sumamos que pues yo tengo un tono de voz alto, vocalizo, hablo, pues, pero no estoy diciendo, y es mejor uno decir las cosas. Entonces, sí, eso está pasando con los talleres que mandan las cosas como no son. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que después ustedes empiezan a buscar razones o a decirme que entonces, que la oportunidad, y yo pienso que ya estamos en un nivel pues donde tenemos que hacer los asuntos con responsabilidad. Y eso que les digo del correo es que nadie ha dicho que no puedan escribir, pero por un asunto que acordamos, la idea es que ustedes socialicen, hablen, pongan sus inquietudes por el WhatsApp, ¿cierto? ¿Sí? Pero también hice la claridad exactamente en qué casos excepcionales existe el correo, ¿sí? Entonces me ha tocado esta semana responder como 6 o 7 correos. A mí no me choca, pero entonces sí quiero, como bueno, unifiquemos entonces el canal. Entonces, repito, si eso sigue pasando, pues tomamos la decisión de clausurar el grupo de WhatsApp. Nunca me había pasado. Lo clausuramos, no seguimos con él y seguimos por el correo todos. ¿Esto? Entonces, para que tengan cuidado y quienes de pronto sin querer hayan hecho eso del correo lo tengan en cuenta para que no vuelva a pasar y podamos entonces continuar trabajando con el grupo de WhatsApp, que a mí me parece que es muy cómodo y que a todos nos sirve y que lo podemos trabajar más fácil incluso que el correo y nos podemos ver todos y todo, pero bueno, eso es parte pues como de las dinámicas que los grupos van proponiendo. Muy bien, ¿estamos todos preparados con los talleres? Eh, Laura, Laura González, ¿tenemos ya todos los talleres? ¿Tienes pues los talleres a mano? Vamos a comenzar Profe, con yo. los talleres. Sí, estaba preguntando que entonces tenemos listos los talleres porque pregunté y nadie me contestó. Los talleres entonces voy a hacer una introducción para que empecemos con los talleres. Entonces prepara Laura tu taller, el taller de conectores 1 para que comencemos con tu taller. Relaciones textuales. Entonces recuerden que estamos hablando de las referencias directas. Son las que remiten al lector a lo que se ha nombrado, a lo que se viene hablando, y las más usadas son los pronombres, la repetición de palabras, el sinónimo, expresiones que uno, para que quede bien llamativo, bien confeccionada la oración, pero que también existen los conectores, los deícticos y los comodines. Hoy vamos a hablar de los tres, los dos primeros como taller y el otro nos vamos a poner una tarea con él. Entonces, recordemos que los conectores son expresiones de transición que marcan la relación entre las ideas. Sirven de bisagra lingüística, puente o conexión para indicar relación entre las oraciones o ideas de un párrafo. Los conectores lógicos enlazan, los conectores limitan o contradicen, los conectores también pueden indicar tiempo-lugar, los conectores pueden ser de causa-efecto o los conectores pueden ser un ejemplo, resumen, conclusión, ¿sí? Y ustedes debieron haber leído el texto sobre el tema y ahí al final hay un cuadro, hay una explicación. Les recomendé también que revisaran 1500 conectores que ahí están pues clasificados por orden alfabético y bueno, y el tema lo explicamos. Entonces el ejercicio consiste en ¿cierto? Entonces yo voy a leer el ejercicio y me voy a pasar para la sala para que podamos pues conversar. Entonces Laura dice, escriba sobre la línea el conector que considere necesario para la adecuada cohesión del siguiente texto. Puede escoger entre la lista de estos que aparecen al final. Leámoslo completo, Laura, todo el texto como quedó y vamos haciendo el seguimiento y ahorita hacemos la corrección y las recomendaciones. Adelante, Laura.
A ver si me escuchó, Laura. Bueno, ¿quién tiene a mano, si Laura no tiene a mano su taller o tiene problemas con el sonido, con su micrófono, en fin, ¿quién Profe, tiene a mano el taller? yo tengo una pregunta. Sí, sí, adelante la pregunta. ¿Qué pregunta? Adriana, sí, ¿qué Bueno, pregunta? Adelante, por adelante. ejemplo, profe, ¿me escucha? Sí, yo le estoy escuchando. Ay, se me cayó el internet. Ah, No, Adriana, te estamos escuchando, adelante. no, bueno, profe. Por ejemplo, yo puedo tener mi texto estructurado de una manera diferente con conectores distintos, ¿cierto? Pero puede tener el orden y una estructura pues correcta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la compañera Laura lo puede tener estructurado también correcto, pero con conectores diferentes. Entonces, aquí vamos a calificar como la estructura o como que se haya hecho con cierto tipo de conectores, pues con un conector en específico. Bueno, lo que pasa, Adriana, es que aquí sí no hay opciones, es un solo conector. Entonces no es que la compañera tenga conector y usted otro, y entonces el de ella sea correcto y el suyo también, no. Por eso voy a explicar cuál es el conector exacto. Ahora, aquí no vamos a conectar la estructura ya la hizo quien escribió el texto. Nosotros lo que estamos haciendo es reemplazando unos conectores. Entonces, aquí no vamos a calificar la estructura, porque la estructura está bien. Precisamente como la estructura está bien y tiene puntos, tiene comas, esa es la que nos da las pistas para poder colocar el conector adecuado. Entonces aquí no hay dobles opciones. De pronto, por ejemplo, en las inferencias, pues yo expliqué por qué. Y en el tema de la oración explicamos, sin embargo, mirábamos opciones y mirábamos estructura. Pero aquí, Adriana y compañeros, no estamos evaluando, el taller no tiene como propósito evaluar la estructura, no. El taller lo que va a evaluar es cómo usted entendió el tema de conectores. Y precisamente hay un solo conector para cada situación. No hay dobles posiciones. Y yo por eso voy a explicar. ¿Es claro, Adriana? Sí, profe, muy claro, muchas gracias. Bueno, entonces, Adriana, comienza tú, no sé, porque la compañera Laura González, no sé si se retiró, ya no la veo acá en la sala. Bueno, o quién quiere comenzar. Me preocupa mucho como el tiempo, ¿no? Como que de pronto entonces, Profe, después de la compañera Adriana puedo bueno, entonces, intentar. Laura, comience usted y después Adriana. Laura va a leer su taller de conectores 1. Adelante, que todos le escuchemos. Listo, profe. Bueno, yo tengo así. Cuando contemplo el cielo, no soy capaz de distinguir la figura ni el perfil de un león en la constelación de Leo. Espere. Veo la osa mayor, bueno, punto, veo la osa mayor. Por otra parte, cuando la noche, espere. En la constelación de Leo. Veo la osa mayor. Por otra parte, si la noche es clara, también veo la osa menor. Aunque me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador de Orión o la figura de un pez en la constelación de Piscis. Hasta el momento voy bien. Termine lo que ahorita hacemos la corrección. Listo. En definitiva, me resulta totalmente imposible ver la figura de un auriga, es decir, de un cochero, en esta constelación. En realidad, las bestias míticas, personajes, instrumentos, situados por los hombres en el cielo, son arbitrarios, pero no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union y por eso traza límites separando una constelación de otra. Finalmente, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Bien, gracias, Laura. ¿Alguien tiene otra opción que quiera compartir? ¿Otra forma? ¿Su Sí, ejercicio? señor. Ah, bueno, Adriana, bien pueda. Yo bueno, quiero profe. anotar algo, sí, deben leer bien el texto. Entonces, Laura, te tragaste palabras, cambiaste otras en medio de la lectura. Puede ser porque no lo estás visibilizando bien o con los nervios, pero eso no hace que el ejercicio salga bien. Dos,
la misma lectura como tal, el punto, la coma, nos dice en qué ritmo va y de qué está hablando. Acuérdense que estamos hablando de conectores y es el que dice qué se está hablando, cómo se está hablando. Entonces nos dice de qué se está hablando y eso da la pista o da la asertividad de cuál es el conector, ¿sí? Entonces eso influye también. El que yo parta las frases, cambie las palabras o no haga no entienda bien la puntuación. Bueno, Adriana, léelo, que ahorita lo miramos entre todos. Cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura ni el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la Osa Mayor. Por otra parte, si la noche es clara, también veo la Osa Menor. Sin embargo, me siento perdido cuando trato de hallar un cazador en Orión o la figura de un pez en la constelación de Piscis. Igualmente, me resulta totalmente imposible ver la figura de una auriga, o sea, de un cochero en esta constelación. Aunque las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios y no evidentes, hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, que traza límites separando una constelación de otra, ya que en el cielo hay muy pocas figuras claras. Muy bien, muchas gracias Adriana, Laura, Nilson creo que activó entonces ahorita en el otro ejercicio para que vamos no solamente dando agilidad a las correcciones, sino para que todos podamos participar. Voy a ponerlo en pantalla y voy a explicar cada uno. Cuando tenemos un párrafo, ¿sí? Que no sabemos si es el párrafo que inicia o el párrafo que termina. El hecho es que es un párrafo y el conector da ubicación temporal. Entonces, cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura ni el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la Osa Mayor, pero si la noche es clara, también veo la Osa Menor. Aunque me siento perdido, igualmente trato de hallar un cazador en Orión, o sea, la figura de un pez en la constelación de Piscis. Tampoco me resulta totalmente imposible ver la figura de una auriga, es decir, de un cochero, en esta constelación. En realidad, las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios o no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, la cual traza límites separando una constelación de otra. En conclusión, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Voy a explicar. Entonces, el conector de entrada está conectando este párrafo con el párrafo que venía anteriormente, con el título que te está diciendo de qué hablo, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuándo? Una acción. Cuando contemplo el cielo por la noche, cuando miro, cuando observo, no soy capaz, comienza diciendo que no es capaz de distinguir la figura. Luego, ni distingue una figura ni el perfil. Entonces es ni la figura ni el perfil. No es capaz. Entonces, de distinguir la figura, no la distingue, pero tampoco distingue el perfil. Entonces no es capaz de distinguir ni la figura ni el perfil de un león en la constelación de Leo. Ese conector es ni, ¿cierto? Está dando esa indicación de no distingue ni una ni otra. Veo la Osa Mayor, y hay un punto seguido, a pesar de que está hablando del mismo tema. Veo la Osa Mayor, pero si la noche es clara, y ese pero me indican esas dos comas que está haciendo un inciso aclaratorio. Está aclarando ese pero, ¿cierto? A veces el pero puede convertirse también en exclusión, ¿cierto? Como en aclaración, ¿sí? En aclaración o en exclusión, ¿sí? O en advertencia. Aquí es, pero si la noche es clara, está aclarando. Y está entre comas. Entonces, mire, veo la Osa Mayor, pero si la noche es clara, también veo la Osa Menor. Porque es que ve la Osa Mayor y ve la Osa Menor. También. ¿Por qué también? Porque ya vio una y va a ver la otra. O porque dice que ve las dos, ¿cierto? Entonces, veo la Osa Mayor, pero si la noche es clara, también veo la Osa Menor. Entonces, también. Ahora, punto seguido. Aunque me siento perdido, aunque, ¿sí? Aunque vuelve y hace una aclaratoria, ¿sí? Aunque me siento perdido. ¿Por qué se siente perdido? Miren, no puede distinguir. Arriba lo dice, no es capaz de distinguir. ¿Ah? Entonces, aunque me siento perdido, igualmente, o sea, porque él estaba viendo, o sea, él no ve, no contempla bien la noche, no es capaz de distinguir, ¿cierto? Ve una osa, si la noche es clara, ve la otra. Entonces dice que aunque está perdido, igualmente trata de hallar un cazador en Orión, igualmente.
O sea, igualmente es la acción de que está mirando y está buscando ver. Entonces, igualmente trata de hallar un cazador en Orión. O sea, ¿sí? La figura de un pez en la constelación de Piscis. ¿Sí? Está dando la interpretación. Y ahí ya está dando pistas de por qué esos nombres son tan raros. Pues está dando, o sea, la figura de un pez, está explicando. Es aclaratorio también. Está explicando, explicativo. O sea, equivalencia. La figura de un pez en la constelación de Piscis. Vuelve otro punto seguido. Como ya dijo igualmente, como ya dijo que no veía, pues tampoco. O sea, no ve y pasa lo mismo. ¿Sí? Ahora, ya dijo aquí, pero aquí dijo que si la noche es clara, también ve esas osas. Entonces dice, tampoco me resulta totalmente imposible, es difícil, pero no es imposible, ver la figura de una auriga. Y aquí vienen dos comas. Entonces también ya no, está también dando equivalencia, dando aclaración. Es decir, ¿sí? De un cochero, ¿sí? De un cochero. Es decir, el áuriga es lo mismo que un cochero, ¿sí? En cambio, cuando dice un cazador en Orión es lo que se entiende por figura. Puede que haya más, es genérico y en cambio aquí es decir, ¿cierto? Aquí es un sinónimo. Cuando digo es decir, es lo mismo. Áuriga o cochero es lo mismo. En cambio, cuando digo cazador en Orión, o sea, es que digo, un cazador en Orión tiene esa forma, pero no es lo mismo que un pez, ¿cierto? Tiene esa forma, esa figura. Entonces aquí es decir, de un cochero, es decir, áuriga, es decir, de un cochero, como cuando uno dice curso, es decir, materia, si fuéramos pues a dar una equivalencia en el argot nuestro. Entonces, miren, vuelvo otra vez, tampoco me resulta totalmente imposible ver la figura de una áuriga, es decir, de un cochero, en esta constelación. Ahí termina, en esta constelación, hay un punto, ¿ya? Por ahí en la segunda parte donde le dio a Adriana, puso el conector, pero como si la frase siguiera. Y mire que ahí, no ahí termina la frase. Entonces, y comienza, y sigue otra vez con otra, sigue con el mismo tema, pero enlazando frases para poder dar sentido al párrafo. Entonces dice, en realidad, ¿sí? Las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo, son arbitrarios o no evidentes. Creo que ahí fue donde Adriana lo puso, una de las dos lecturas, como si siguiera. Mire que es una sola frase, ahí termina. Una afirmación, ¿sí? Esta aclaración, en realidad, ubicación real, las bestias míticas, personajes o instrumentos. ¿Cuáles bestias? El cochero, el áuriga, todo eso que mencionó, ¿sí? E instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios o no evidentes. ¿Por qué no es y? Porque tampoco no los está agrupando, ¿cierto? Está diciendo, no tienen una clasificación determinada y no son tan parecidos a lo que son. O no son, pues, uno u otro. No y, no las dos características a la vez. Vuelvo y Profe, pone el punto. Sí, adelante. y ahí en no cabría más. Son arbitrarios más no evidentes. No, no, porque el más está diciendo, son arbitrarias, ¿sí? Son arbitrarias, más no evidente, o sea, son arbitrarias, está haciendo una doble negación, ¿cierto? Más no evidentes. Ese más no es correcto, ¿sí? Está diciendo son arbitrarias y tampoco evidentes, entonces es o no evidentes, lo uno y lo otro, agrupado, ¿cierto? Lo uno o lo otro, perdón, o no evidente, ¿cierto? Equivalencia. Ese más no es, no es apropiado, ¿cierto? Está diciendo más no evidente, ¿cierto? Entonces, está diciendo que sí, que se nombran de cualquier manera, pero no son evidentes, ¿cierto? O más no evidentes, no es tan correcto. Lo preciso es o no evidentes, incluso por la estructura que tiene la frase, ¿cierto? Situados por los hombres en el cielo, son arbitrarios o no evidentes. Es claro, Nilsson fue quien intervino, ¿cierto? Sí, Quien señor. interpeló. Listo. Voy a seguir. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Miren, cortito. Entonces, está diciendo, mire, primero dijo que no son evidentes, que en realidad es una cosa muy tenaz, pues, eso es como deforme, instrumentos, punto. Y dice, entonces dice, hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Ahora, lo que yo hacía, lo que yo decía a Adriana, ella hubiera podido, o no evidentes, entonces trató como de decir, pues hay acuerdos sobre cuál, pero es que ahí hay un punto seguido. Entonces ahí no me da para que la frase siga. Termina ahí, ese punto seguido. Entonces vuelve y aparece otra frase que está en el mismo sentido, pero que es una frase completa. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Ahí no hay ningún conector que nos digan qué haya que hacer, porque no nos pusieron el espacio.
¿sí? Uno podría transformar la frase diciendo, coma, pues hay acuerdos sobre cuál es esta o aquel, coma, no obstante, hay acuerdos. Podría ser, si me permitieran quitarle ese punto, pero ahí está el punto seguido. Entonces, hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación, punto. Va a explicar, estos son los sancionados por esa entidad, la cual, Adriana, ¿qué? Yo creo que lo expliqué en clase, que uno dice, los estudiantes que no han hecho la tarea, ¿cierto? Que se matricularon, ¿cierto? O los cuales se matricularon. Yo dije, los cuales son para objetos o animales, ¿sí? Y que no es adecuado, ¿cierto? Entonces lo correcto es quiénes cuando son personas. En este caso ponemos la cual. ¿Por qué? Porque la International Astronomical Union es un ente, no es un ente, es un grupo que lo conforman personas, sí, entonces la cual. Aquí podríamos, y esto se lo agrego yo al ejercicio, pero en virtud a que hemos tenido discusiones con esto en diferentes cursos y con diferentes personas, que hay personas que dicen, no, venga, yo pondría quién, porque la International Astronomical Union es un grupo de personas. Y así como las empresas tienen identidad y son no el aviso, sino la cantidad de personas y tienen, y repito, identidad, entonces esta podría ser quién. ¿Por qué? Porque es un cuerpo numeroso y heterogéneo, pero de personas. Y yo pienso que sí. Pero aquí nos están diciendo que la cual. Puede ser la cual o quién. Traza límites. Adriana, de eso sí me acuerdo que usted dijo que. Pues no. ¿Qué traza? No. ¿Quién traza o la cual? ¿Sí? La cual. La cual. Ahora, esto tiene otra doble función. Quiero aclarar también. Aquí estamos hablando, aquí hay algunos de estos conectores que cumplen doble función, de conector y de díptico. Analícenlo bien de acuerdo a lo que estudiaron, a lo que desarrollaron para los talleres. Entonces, la cual es un conector y además tiene una función de díptico. Entonces, la cual traza límites separando una constelación de otra. Ahora, no es finalmente, no es en conclusión. Ahora, finalmente, generalmente es objeto de un párrafo ya para cerrar lo que se está escribiendo. O si es para cerrar, si es finalmente para cerrar ya el artículo del todo y lo cierra con una sola frase, es finalmente. Pero aquí este párrafo no termina con el escrito y no estamos terminando el tema, está terminando el párrafo. Pero me dice en conclusión. En conclusión es que entonces todo lo que dije lo voy a reunir en una frase. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la idea central entonces de esto? En el cielo no hay en el cielo hay muy pocas figuras claras, ¿cierto? O lo que afirman por aquí, que las figuras míticas, las bestias míticas, personas, instrumentos situados por el hombre en el cielo son arbitrarios o no evidentes. Entonces, en conclusión, ¿qué está diciendo? En conclusión, todo lo que dije, ¿cierto? Porque comienza diciendo que mira, que la osa, pero el tema de este párrafo es que las figuras que hay en el cielo son arbitrarias y que no son muy claras. Luego esa actividad es una actividad muy especializada. Entonces, en conclusión, por allá escuché en donde dice en realidad las bestias. Por otra parte es un conector que me dice, venga, estamos hablando de las figuras. Entonces, por otra parte, también en el argot de los ingenieros es muy complicado ponerse de acuerdo en los términos y en la denominación de los diferentes elementos. Eso es otro asunto. Sigue hablando del mismo tema, pero cambia de idea, ¿cierto? Entonces, por otra parte, se cambió. Aquí no, aquí siguió hablando en realidad las bestias, sigue hablando de lo mismo. El igualmente ya lo expliqué, en fin, bueno, cada uno de estos puntos vale punto 38, son 13 puntos. Entonces, un acierto, punto 38, dos aciertos, punto 76, tres aciertos, 1.15, cuatro aciertos, 1.53, cinco aciertos, 1.92, seis aciertos, 2.30, siete aciertos, 2.69, ocho aciertos, 3.07, 9 aciertos 3,46, 10 aciertos 3,84, 11 aciertos 4,23, 12 aciertos 4,61 y 13 aciertos 5. Usted puede coger la nota de 5 y dividirla entre 13 y eso le da cada valor. Voy a dar la oportunidad de que haya comentarios. ¿Cómo le fue entonces Nilsson en el ejercicio? Pues bien, sí, se puede decir que bien, saqué Aprendiendo. 8, Entonces, 8 como de estamos 13. aprendiendo, eso, lo importante es que en la autoevaluación usted diga qué faltó y que yo me haya hecho entender. ¿Soy claro con la explicación que hice? Kenia, Sí, señor. ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con este primer ejercicio? ¿Qué observación tienes? Profe, bien por ahora. Algunas Bueno, malas, pero bueno, aprendiendo. bueno. Adriana,
¿Es clara lo que yo me acordé de algunos de lo que leíste? Sí, profe, de hecho me parece que tiene muy buena memoria. ¿Y por qué no qué? Sino quién, quién es, ¿sí o no, Adriana? Pero sí Sí, queda claro ese. sí, sí, señor. Y ojo, uno escucha al alcalde, al gobernador, a los profesores hablar de eso, ya es muy, entonces a uno se le pega, pero no es correcto, ¿cierto? Laura, ¿cierto, Profe, Laura? bien. Sí, Bueno, bien, o sea, no súper bien, pero sí bien. bueno, muy bien. Voy a continuar con el otro ejercicio. Entonces miren que puse en pantalla un buen rato la respuesta, pues o como es, y di la explicación. Muy bien. Vamos con el otro ejercicio de conectores. Este ejercicio consta de dos páginas, pues de dos lados, digámoslo así, el frente y el reverso. El frente tiene 10 casos de conectores y de pronto era más fácil o más interpretativo, pues más inductivo, o sea, más, uno lo ubica más fácil porque le dan 4 opciones. Estos son ya frases, ya no es un párrafo, sino que son frases sueltas con sentido, claro, y están escritas. Acuérdese, Adrián, aquí no vamos a calificar la estructura porque la estructura ya estaba hecha, pero sí dónde ubica usted el conector y tiene la misma explicación. Ahora, hacer conectores no es fácil. Recomiendo, lea bien, haga las pausas, los puntos y explique, mire de qué viene hablando la lectura. Ahora, uno a veces después de que lo pone dice, no, este no es, y siga y busque hasta que uno quede. Digo, cuando está haciendo el ejercicio, cuando escribe es igual, es buscar el conector exacto. Entonces miren que no es lo mismo finalmente en conclusión y para terminar o de otra parte. Cada uno tiene una función específica y le da una fuerza y un criterio y una interpretación, puede darle una interpretación diferente a un enunciado. Entonces vamos a continuar rápidamente. ¿Quién hace entonces este de conectores? ¿Quién estaba en turno? Nilson, ¿cierto? O bueno, ¿quién lo quiere Sí, hacer? profe. Nilson, vas a leer la frase así como hicimos acá. Si alguien le quiere recibir a Nilson cuando vaya en la número 5, interviene y seguimos. Si no, las hace Nilson y yo al final doy también la explicación. Voy diciendo cuál es correcta. Adelante, Nilson. Todos los enunciados proceden de la obra de Luis Rojas Marcos, La ciudad y sus desafíos. Si bien algunos de ellos han sido ligeramente manipulados es que salieron del contexto como cita, lo pusieron como cita, pero, perdón, como, sí, lo trajeron como frase, pero es la frase tal cual y cada una tiene un conector. Adelante, Nilson, para todos. Listo. Primero, aunque no sea siempre aparente, el terror a la muerte es universal. Constituye la motivación principal en la vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación. Muy bien, Nilson. Perdón. Pregunta para Adriana. También puso aunque. Profe, sí, puse Y aunque. la puso con mayúsculo o con minúscula inicial. No, la puse con mayúscula inicial, ¿Y por qué? porque es la que está iniciando la frase. Pues Muy la bien. frase está empezando ahí. Listo. Nilson, ¿la colocó con mayúscula inicial? Sí, señor, claro. Bueno, para todos. Si usted puso aunque, está bien, pero si puso aunque con minúscula, quítese una décima. ¿Qué pasa? Esta parte vale 2.5, esta parte de la hoja, porque el otro lado vale otro 2.5. Entonces, cada puntico de estos vale 0.25. Entonces, quiere decir que usted se pone 0.24, si no lo puso con mayúscula. Que eso también ya lo deberíamos saber, pero es bueno aclararlo. Aunque, correcto. Nilson, adelante. Ok. Dos. Eh, Dos. Todavía son muchos los doctores y profanos que temen permitirle a un profesional dejar morir o quitarle la vida a otro ser humano, aunque éste haya pedido, aunque éste haya pedido y esté en su sano juicio. Muy bien. Aunque es correcto, ahí no sería con mayúscula inicial, va después de una coma. Nilson, en las próximas trate de marcar bien los puntos, los Sí, signos señor. gramaticales. Entonces, pero aquí hay otro asunto bien interesante de deícticos también. Mire que dice, este lo haya perdido y esté en su sano juicio. De hecho, Nilson dijo este otra vez y corrigió, se dio cuenta que ahí no había marcado la tilde. Entonces, es fundamental también porque cambiaría todo el sentido. Mire que este también tiene deícticos y tiene formas de su lectura. Entonces, el segundo es aunque, y hago esa apreciación.
este lo haya pedido y esté en su sano juicio. Son dos, misma palabra con la tilde en diferente parte. Vamos a hacer un ejercicio de correcciones del lenguaje donde este tipo de apreciaciones toman vigencia. Muy bien, Nilsson, hasta ahí vamos muy bien. 3, la Tercera, oposición. la oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que solo Dios da la vida y por lo tanto solo Él la puede quitar. Listo, pero el conector que nos dieron no es por lo tanto, sino por tanto. ¿Sí? Por tanto, Pusiste por lo tanto. sí, profe, yo acá tengo en el, El pues en ejercicio la frase por lo ¿es por tanto, tanto o es por lo tanto? ¿Cómo está el conector? Alguien que me... Profe, yo lo tengo por tanto. Ah, bueno. Por tanto, sí. Por tanto. Listo, listo. Entonces corrige ese detallito, dale, Nilsson. Y ahí dale, queda en la autoevaluación que te castigues si no lo haces simplemente. Entonces, por tanto. Y por tanto es correcto. Otra apreciación. Dice que solo Dios, con mayúscula Dios, porque es una regla, al menos para el caso de los católicos, ¿cierto? De este sitio occidental del mundo, y dice solo él. Ese él es un deíctico, pero también está con mayúscula porque se está refiriendo a quién, a Dios, y es a Dios que es el ser supremo, divinidad para los católicos, al menos, entonces lo pone con él, con mayúscula. Por eso está así con mayúscula. Muy bien, 4, Nilsson, para la fe judía. cuarto, para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla es siempre inmoral, pues incluso un minuto de vida tiene un precio incalculable. Muy bien. Pues es correcto. Aquí quiero aclarar algo. Ese pues es una palabra, es un conector. Y el pues es de transición, ¿sí? De transición, ¿sí? Pero el pues se puede convertir en una palabra que yo utilizo para todo. Pues más adelante vamos a ver este tema. Pues ustedes lo necesitan. Pues nosotros, y entonces lo meto en mi discurso y se llama un comodín. Ahorita lo explico, pero con esta explicación agilizo la explicación de más tarde. ¿Qué es un comodín? Juliet, Alejandra Erazo, no nos dijo ahorita, no ha llegado, se estaba haciendo mucho frío en Nariño. Pero ¿qué es un comodín, Juliet? Un poquito, profe. Sí, ¿qué es un comodín? Eh, ¿Tú has jugado cartas de póker? ¿Conoces la baraja del póker? sí, Y has visto que eso trae unas fichitas, ¿cierto? sí, profe. Entonces, ¿qué es un comodín? Es como ¿cómo se llama eso, profe? Como El jockey, pues, el animalito este. eso. Pero entonces, ¿para qué sirve El esa jockey. carta cuando estamos jugando y ponemos condiciones? A ver quién le ayuda a Eh, Juliet. Para adaptarse, ¿no? Para adaptarse a la frase. Es un comodín. No, estamos hablando de la carta, un comodín. Entonces sirve para todo. Entonces uno dice, estoy haciendo 2 ternas y una cuarta, o estoy haciendo escalera en flor, y resulta que uno no tiene esa carta que le salió, entonces la acomoda ahí. Entonces, como pusimos condición, un comodín, esa carta sirve para todo, perdón, para todo. Carlos, Sí, porque eso le iba a decir en la carta, pues eso es acá como el Choli. entonces sí, Eso por Carlos, lo menos, esa la contarle, usted tiene un 5 un 6 y un 8 ese lo puede usar como 7 y si se tiene llama 2 comodín. 3 5 lo puede usar como 4, ¿sí me entiende? O sea, Por Carlos, que eso esa le digo, carta sirve para todo. Entonces, vengo al sí, por ejemplo, eso. que de pronto Robinson lo estaba tratando de llevar al ejemplo, diciendo, no, es que entonces ayuda a organizar la frase. No, venga, estoy poniendo el ejemplo diciendo que, pues, es una palabra que en este caso es un conector, en el punto 4 del taller. Pero, pues, primero se puede convertir en un vicio. De hecho, a las personas, a los paisas sobre todo, se los gozan mucho, les hacen bullying cuando dicen, María, pues, y con tonito, porque lo repiten mucho. Así como los uruguayos y los argentinos dicen cierto, cierto, cierto. Esas palabras son adecuadas, pero en un uso correcto. Pero cuando uno las dice mucho, son vicios orales y son comodines. Quiere que usted las acomoda en todo. Así como una carta le sirve para reemplazar, entonces usted la termina acomodando y se llaman cartas, se llaman palabras comodines. Después de que un comodín se repite mucho, se convierte en muletilla, que es ese pues, Ave María, entonces pues. ¿Sí? Me hice entender con la explicación en medio del taller.
Nilson, ¿qué estás leyendo? Sí, me hice entender. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Juliet, me hice entender. Sí, profe. Que se nota que no sos un jugador de cartas, pues, o al menos no, porque al principio estaba como el ejemplo y me decías, pero qué, cierto, pero lo utilicé pues porque la mayoría de las personas han utilizado cartas, o al menos yo no soy jugador, pero he visto que esas cartas tienen un comodín y todo esto. Para todos, Sí, me sí, hice profe. entender qué es un comodín. Entonces, ojo que ese pues está allí y está bien utilizado, pero hago esa claridad, ¿cierto? Bien, 5. La intensidad y la amargura. Nilson. Quinto, la intensidad y la amargura del debate actual sobre el derecho a morir con dignidad disminuiría considerablemente si la sociedad, los médicos y los políticos de la sanidad prestaran mayor atención a cómo mitigar el dolor y el sufrimiento del enfermo. Muy bien. Ojo con ese a cómo mitigar el dolor, ¿cierto? Mire que tiene una tilde ahí, a cómo mitigar el dolor. Pero está muy bien y es sí, sí, conecta, conecta para afirmar, para dar curso a la frase. Es sí. 6. ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere continuar? Bueno, entonces que continúe Ya, Nilson. Adriana, ahorita continuamos. Nilson, dale. Otra persona que no haya hecho, ahorita se prepara para la parte de atrás de este taller. Por ahora está Adriana, listo. Nilson, 6. Los familiares juegan un papel. Sexto, los familiares juegan un papel fundamental en la opción de morir, especialmente cuando se trata de un enfermo mental incapacitado, porque son los parientes quienes mejor conocen los valores y deseos del moribundo. Es porque, ¿cierto? De ese porque hay varias acepciones. En este caso es porque está afirmando, concluyendo, ¿cierto? Interpretando, mejor dicho. Porque son, ¿sí? Explicando. Interpreta y explica. Muy bien, es porque. 7. Los Es- medios de comunicación no han tenido siempre. Adelante, Nilsson. Aunque los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto de hoy, han estado presentes a lo largo de los siglos. Bueno, ahí la frase tiene una composición bien rara, pero que es adecuada, y dice el mismo impacto que de hoy. Está hablando del impacto. Los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto que de hoy. Puede ser que le faltó que tuvo hoy o que ha tenido hoy, pero ahí queda con que de hoy. Te tragaste el qué. Han estado presentes a lo largo de los siglos. Y es aunque. Misma situación que la primera frase. Ese aunque pasa a ser inicial y tiene mayúscula. Y si no le puso la mayúscula, cóbrese un poquito ahí para que no se le grabe siempre lo de la mayúscula inicial. No, no, ¿Cierto? sí la puse. Profe, por una pregunta, ¿qué fue lo que me comí? Que ¿La no, qué? que usted hizo el mismo impacto de hoy. Y ahí dice que de No, hoy. no, yo sí leí el mismo impacto que hoy. Pues no sé Bueno, si lo no sé, escucharías. Bueno, no sé si se te cortó en ese momento, pero yo lo capté así, no, no dijiste dale, que el que de hoy. Bueno, 8. Entre todos los medios, octavo, entre todos los medios de comunicación, la televisión es, sin duda, el más completo, consumado, penetrante, popular y a su vez el más efectivo. muy bien. Ahí hay un asunto de esa frase y lo estoy diciendo no porque estemos corrigiendo la estructura, sino para explicar, porque para uno poder poner conectores, en este caso reemplazados, tiene que entender bien la estructura. Ahí sí, Adrián, hay que entender la estructura, pero no vamos a calificar la estructura. Ahora, a la hora de yo escribir, tengo que estructurarla bien para que el conector tenga la mayor fuerza posible, ¿cierto? Entonces, dice, entre todos los medios de comunicación, miren, la televisión es sin duda, entonces tiene doble inciso, porque tiene dos comas. La televisión es, sin duda, que está súper aclarando, digámoslo así, el más completo. Entonces dice, el más completo, consumado, penetrante, popular. Hasta ahí llega la enumeración de qué es la televisión. Y hace un conector diciendo, y a su vez, el más efectivo, ¿cierto? No es que sea completo, consumado, penetrante y popular y que eso haga que sea efectivo, no. Y a su vez el más efectivo de simultaneidad. Por eso el conector es a su vez. 9. En Norteamérica, No, bueno, en Norteamérica, por ejemplo, los expertos calculan que los adultos pasan la mitad de su tiempo de ocio ante la pequeña pantalla, mientras que los niños le dedican más tiempo que al colegio. bueno, ese no es ocio, sino ocio, ¿cierto? ¿Qué es el ocio? Nilsson, ¿qué es el ocio? Pero pues la verdad no sé.
¿Quién sabe qué es ocio? Ocio es como un Es tiempo como que tomamos descanso, no hacer nada. Ajá. O sea, no como tal hacer nada, sino Tiempo que libre. realizar otras actividades que No, vayan aparte. listo. Juliet, correcto. Es ocio, es un tiempo que yo tengo para poder emplearlo, ¿sí? No, no necesariamente en actividades, es un tiempo de descanso, podría ser un tiempo de reposo, ¿cierto? De ocio, ¿sí? Ahora, de eso también hay ya muchos asuntos, por ejemplo, la ocioterapia. ¿Cierto? Entonces, a partir de no hacer nada, pues sí, de no emplear, de no estar ocupado, de no estar produciendo únicamente, no, para no es hacer nada, no, sino de entonces hacen terapia, hacen. De hecho, en los planes de gobierno hubo un momento donde decían también, no, es que los mandatarios tienen que proponer ocioterapia, tienen que proponer qué hacer en los tiempos de ocio, porque el ser humano necesita también de ocio. Entonces es ocio. Y tú dijiste ocio. Ahí sí, Nilsson, pues la escuché bien o no. Sí, sí, sí. Entonces, ocio. Ahora, recomendación Pues, para todos. Si estoy poniendo el conector a una frase, aunque está bien, lo mejor es palabra que no entienda, que no sepa, la busco. Repito, ahorita vamos a hacer un ejercicio que nos va a quedar de tarea donde las palabras se escriben igual a veces y sí significan diferente. Entonces hay que construir un contexto en donde se aplique correctamente, ¿cierto? Ocio es un apellido. Ese sí recuerdo, ahí Ocio, y creo que es con doble C, Ocio, es un apellido. Y ocio es ese tiempo que nos dijo Juliet. 10, los medios ciertamente, Nilsson, décimo. Los medios ciertamente nos enseñan la realidad, pero lo hacen a su manera. muy bien. Ese pero ya lo expliqué ahorita, cuando expliqué la primera parte de conectores. Entonces, repito, esta primera parte vale 2,5, la primera cara, la primera parte, el lado de adelante de la hoja, ¿sí? Entonces, pues si usted tiene una buena, punto 25, 2,5, 3,75, 4, 1, 6, 1,25, perdón, 5, 1,25, 6, 1,5, 1,5, 7, 1,75, 8, 2,0, 9, 2,25 y 10, 2,5. ¿Qué quiere decir? Que este 2,5 que usted obtuvo aquí en estas 10 buenas, se lo va a sumar a la parte de atrás para que dé la nota total. Entonces, califican un lado y califican otro. Y en la autoevaluación en la parte de arriba, en un número más grande, ponen cuánto sacaron en total del taller. Entonces vamos con la parte de atrás del taller. Entonces la parte de atrás del taller, voy a volver acá a la pantalla, tiene, miren, lo ven ustedes acá, tiene esas 4 partes, tienen que ver con estos círculos que hay acá, que son palabras escondidas, unos anagramas. Voy a hacer el mismo ejercicio. Leo, vamos agilizando ya porque ya son las 5, entonces para que no quedemos muy justos de tiempo y porque ya he hecho explicaciones, las anteriores nos sirven para esto también. ¿Quién entonces va a hacer esta parte? Kenia, ¿tienes cómo hacerlo? ¿Tienes tu taller? Te invito a que nos compartas tu taller. ¿Lo quieres hacer, Kenia? Sí, profe. Muy bien. Palabras escondidas. Recuerden, no inventen palabras. No sé, ahí dice, eh, debe decir en qué sentido. O sea, el sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha, o al contrario, de derecha a izquierda, ¿sí? Y 2, le está diciendo que faltan 2 vocales, pero no le está diciendo que todas las que faltan sean vocales. Es decir, usted puede poner consonantes, pero al menos le faltan 2 vocales. No puede cambiar las letras que ya están. Con las que están y con las que usted va a agregar, va a ser palabras. Cuando digo palabras que aparezcan en el diccionario, es que no inventen pues la palabra. Comencemos. ¿Cuál encontraste en la primera, Kenia? Capítulo. Muy bien. Sentido, izquierda a derecha, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, la siguiente, la número 2. Marmota. ¿Cómo? Marmotas. Ah, eso, la primera te la escuché como en singular. Muy bien, es correcto. ¿Alguien tiene otra palabra allí? ¿Alguien encontró otra palabra fuera de marmotas? Bueno, todos tienen marmotas, no la encontraron, quiero escucharlos. Stephanie, ¿qué encontraste? Hola, profe. No, esa no la encontré. Bueno, Me, muy me la bien. dejó blanco. Listo, Carlos Pero Durango, Carlos Alfonso, ¿encontró marmotas? Profe, sí, pero la había puesto en singular.
Y entonces dejó un espacio en blanco. Sí, no caí en cuenta. Entonces, Apenas que subí dos los observaciones, Carlos. Una, ese ejercicio, ese punto está medio, porque pues, votó una, no la completó. Y dos, píldora gramatical. Cuando uno dice no caí en cuenta, lo correcto es decir, no caí en la cuenta para todos. No es que no caí en cuenta de que tenía que llegar temprano, no. No caí en la cuenta de poner esa S. No caí en la cuenta que al quedar ese espacio en blanco no estaba cumpliendo con el ejercicio. Cierro la píldora gramatical y de hablar, para hablar y para escribir, en la cuenta. ¿Listo? Kenia, continuemos. Muy bien, vas muy bien, Kenia. Bitácora. Bitácora, muy bien. Si alguien tiene otra opción, me dice, ¿cierto? Nos dice y nos explica por qué. Y la cuarta, La U. Pertinaz. pertinaz. Muy bien. Entonces, capítulo, marmotas, bitácora y pertinaz. Muy bien. Anagramas, Kenia. Voy a leer el ejercicio y tú lees la palabra. Entonces dice, descubre en la siguiente lista los nombres de algunas ciudades que son visitadas por los turistas en la temporada de fin de año. Serena subió. Buenos Aires. Muy bien. Buenos Aires. Alfredo Ardetul. Fort Lauder. No lo sé Esa decir es muy una bien. ciudad. Sí. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale es una ciudad del estado de la Florida, en Estados Unidos. Quiero saber quiénes atinaron a esa. Esa es del ejercicio la que más dificultad da. No, profe, Muy eso bien. Yo está no. muy difícil. No, porque ahí no le dije, ahí no le pusieron. Yo Tía. creo que cuando di la instrucción dije de Sudamérica, de Norteamérica, de África, de Europa, o sea, de todas partes del mundo. Y se trata de que usted coja diccionario y busque. Y eso le ayuda. Muy bien, Kenia. Sigamos, vamos muy bien. Lorsen, Londres. muy bien. Londres. Senargata, Cartagena. muy bien. Ramastanta, Santa Marta. muy bien. Banco Real, Barcelona. muy bien. Ganes Sello, Los Ángeles. muy bien. Aula Pozo, Sao Paulo. muy bien. Aun Captain, Punta Cana. muy bien. Red Sansan, San Andrés. muy bien. Entonces, ¿qué pasa con este siguiente lado del taller? Vale 2.5. ¿Sí? Entonces yo divido entre 4 ese 2.25. Si usted lo divide, le da 0.625. Quiere decir que como Kenia tiene bien las 4 palabras escondidas, tiene 0.625 y tiene bien estos 4 anagramas, tiene otros 0.625, es decir, ya tiene 1.25. ¿Y cómo te fue en la primera parte del taller de Kenia? De las 10 frases de la parte de adelante. Bien, solo me equivoqué en una. Entonces, miren lo que pasa con Kenia. Kenia se equivocó en una, entonces tiene 2,25. 2,25 más el 1.25 que lleva hasta el momento lleva en este momento 3,5 en el taller. Vamos a ver cómo le va en los otros dos. Seguimos, Kenia. Kenia, seguimos Sí, entonces. profe. Hasta el momento Sí, llevas señor. 3,5. Ahí dice, hice la cuenta, no para que todo el mundo sepa cuánto sacaste, bueno, aunque aquí todos quedamos en que decimos todo para todos, sino para que no se enreden con esa calificación, ¿cierto? ¿Cómo la van a hacer? Creo que me hice entender con la explicación de cómo está calificando Kenia su ejercicio. Muy bien, Kenia. Entonces, vamos a hablar de la sílaba sobrante. Entonces, hay unas sílabas eh, y hay una especie como de casillas, como crucigrama, como crucigrama, pues, aunque no tiene, solo tiene horizontales. Entonces, el ejemplo que nos dan es que nos definen igual, semejante, entonces es uniforme, y ese es el sinónimo, el significado, pero también tiene que cumplir con la condición que sea de 8 letras. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio que con los anagramas. Entonces, rugosidad. Profe, y el Rugosidad. enganche. Al enganche lo dejamos de último. Les voy a explicar, ahorita les Listo. explico. Bueno, entonces, Kenia, rugosidad. Aspereza. Correcto. 2, que tiene 2 cabezas. Bicípite. Muy bien, correcto. El 3, igual, semejante, uniforme, ya estaba como ejemplo. 4, herida de espada.
Estocada. Correcto. Sales de ácido nítrico. Nitratos. Sí, nitratos o nitritos. Aparece de las dos maneras. Listo. Acometer. Embestir. Correcto. Puñal. Perdón. Profe, esa no la tengo. La 7 no la tengo. No, espéreme. Sales, 6, acometer, embestir, ¿cierto? Ya lo dijiste. Sí, señor. La 7, 9 veces mayores. No la tengo. ¿Quién la tiene? Stephanie. Profe, no. Nonuplos o nonuplos. Kenia, nonuplos. 7, 8, irresistibles. Tentador. Eso, ahí el taller puede tener una cascarita. Cascarita es quien hizo el taller, le puso en plural irresistibles. ¿Sí? Un conjunto de acciones son irresistibles, es porque es tentador, ¿cierto? Entonces es en singular y es tentador, es correcto. 9, puñal. No lo tengo. Stephanie, puñal. Estilete. Estilete, Kenia, estilete. Y compañeros, 10, habituales, regulares. Normales. Correcto. Discute, debate. Deliberar. Deliberar no te cabría porque tiene 9 letras, es delibera. Eso. ¿Sí? Pues, yo creo Sí, que está señor. bien, solo que la pronunciaste mal porque deliberar no te cabe sobre una letra, es delibera con 8 letras. 12, hueso plano del pecho. Esternón. Correcto. Manifestar, anunciar. Declarar. Correcto. Dominación, yugo. Opresión. Muy bien. Y dice que con lo que las sílabas que le sobró, entonces forma el nombre de la isla del Sol en Bolivia. Es Titicaca. Muy bien. Es el mismo nombre de un lago. Ya hay una trampita, pues, o algo muy sutil, y es que la gente dice, ¿cómo que isla? Si es que Bolivia no tiene mar. Pero resulta que isla es una porción de tierra rodeada de agua. No dice si salada o si dulce. Y en un lago también hay islas, ¿cierto? Entonces es Titicaca. Muy bien. ¿Aquí qué pasó? Aquí tenemos 15 opciones y Kenia tiene 2 que no. Entonces ya hace el cálculo, pues es muy mínimo a la cantidad. Entonces, .625 valía este pedazo. Entonces, póngase .620. 0,20. O sea, 2,0, no 2,5, no 25. Perdón, 0,25. Entonces se pone 0,20, ¿cierto? 6,25. O sea, se quita un poquito. No es muy representativo. Bien, Kenia, el enganche y compañeros, allí dice, si encontró 20, entonces vamos a poner las respuestas ya, las voy a dejar también en la pantalla un momento para que hagan correcciones y reafirmen el ejercicio que hicimos de manera detallada y pausada. Entonces, dice, si usted tiene 20, es regular. Regular es que cumple con el punto mínimamente. Bueno, que cumple con la, digamos, si es 0,625, entonces 0,4, ¿cierto? Perdón, 0,5. Regular, 0,2. Y si es excelente, más de 40, porque créanme, hay gente que encuentra. Entonces voy a dejar que cada uno de ustedes, cuando pongan la autoevaluación, yo lo miro, enumeren las palabras que encontraron. El ejercicio está hecho para usted encontrar más de 40. Entonces allí está, el frente vale .25, el reverso vale cada una del reverso .625, es decir, cada uno de ellos vale 2,5, ¿sí? Cada frente y reverso y cada uno .25, porque son 10 en la parte de adelante, y en el reverso, como son 4 actividades, .625. Volvamos con Kenia. Entonces, Kenia tenía 3,5 hasta los anagramas. Digamos que en esas sílabas sobrantes tiene un .5, digamos pues, entonces le ponemos 4. ¿Y cómo te fue en el enganche, Kenia? Encontré apenas 23. Entonces te puedes poner ahí un .3. Entonces tenés un 4,2. 4,2, 4,3. Es claro lo que acabo de decir, pero es una sugerencia. Tú eres quien valora tu ejercicio. Pero lo estoy haciendo aquí para que podamos, pues, como tener el referente y todos sepamos cómo calificamos. ¿Vamos bien hasta ahí, grupo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo? ¿Alguien se quedó? ¿No? Bueno, estamos bien. Entonces vamos a pasar al otro taller y vamos a agilizar para que nos alcance el tiempo.
Entonces vamos al taller de deícticos 1. El taller de deícticos 1 tiene un lado que es explicación. Entonces el frente no se califica ni lo vamos a hablar de él, pero voy a pasar rápidamente a la explicación de qué es un deíctico a recordar, ¿cierto? Entonces, los deícticos son expresiones que remiten al texto, a lo ya dicho, a lo que se va a decir. Permite medir la capacidad para identificar las relaciones que establecen entre ciertos elementos oracionales entre las partes de ese discurso. Los deíticos son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación espacio-temporal del emisor del mensaje, llamado también sujeto de enunciación. Dijimos el emisor, pues también le dicen sujeto de enunciación. Y aquí tenemos los diferentes tipos de deícticos. Están, repito, en el primer taller tiene explicado, muy bien explicado, con diagrama y da mucho más alcance a lo que dije en clase. Acá están los tipos de deícticos y el ejercicio consiste en, ya dije, este primer lado es explicación y tiene un fragmento de la Odisea, y nos hace 8 preguntas. Cada pregunta tiene un valor, o cada acierto, perdón, tiene un valor de 0.62. Igual usted puede allí con una calculadora decir 5 dividido 8. 0.62. El segundo taller, que es un segundo caso de una lectura ya de corte más poético, más descriptivo, pues, porque este es muy narrativo, de Tagore, y tiene también 8 opciones, y por el reverso hay un fragmento de una lectura científica, ¿sí? Y tiene 10 opciones. Ese segundo son 18 puntos que hay que responder, son múltiple escogencia, luego es muy ágil la forma como lo vamos a hacer. ¿Quién entonces hace este ejercicio? Ojalá que no haya hablado, que quiera compartir, pero si Adriana quiere volverlo a hacer, si lo quiere volver a hacer Nilson, Laura, Kenia quiere seguir, adelante, Stephanie, no sé, ¿quién quiere hacerlo entonces? Para que comparta con todos nosotros su ejercicio y sigamos en esta dinámica de hacer correcciones y de seguir aprendiendo. Stephanie, ¿lo tienes ahí a mano para que lo hagas? No, profe, en estos momentos no. No, bueno. Mal hecho, porque la idea era tener los talleres disponibles para la clase. Laura Córdoba. Robinson. Hola, profe. ¿Los tienes, Laura? Sí, señor. ¿Lo quieres hacer? ¿Quieres compartir con nosotros tu ejercicio? Listo. Entonces, hay un texto de la guerra, hay un texto de la Odisea. Entonces yo voy a leer la partícula 1, la partícula que en el renglón 1 se refiere a la guerra de Troya, B, los jefes griegos, C, la ciudad, D, las tierras. Profe, yo puse la B. B, los jefes griegos, es correcto. En la expresión sus tierras del renglón 2 se está aludiendo A, a los troyanos, B, a Ulises, C, a los griegos, D, al rey de Ítaca. Profe, C, a los griegos. Exacto, para todos. C, a los griegos es la correcta. Miren, hay algo más también, es Ítaca. Miren que tiene tilde en la I, Ítaca. Uno, de ahí de primerazo, lo que uno hace de primera visión dice Ítaca. Es Ítaca. Bueno, 3. Señale qué clase de deíctico es el término estos en el renglón 2 y su referente. A, pronombre relativo los troyanos. B, pronombre personal los troyanos. C, adjetivo demostrativo los griegos. Y D, pronombre demostrativo los griegos. Profe, yo puse la D. D, pronombre demostrativo los griegos, es correcto. 4. Señale la clase de deíctico que es el E del renglón 3 y su referente. A, personal los amigos. B, adverbial el rey. C, demostrativo Ulises. D, relativo Ítaca. D. D, relativo Ítaca, es correcto. 5. La partícula lee en el renglón 4 es A, un deíctico personal, B, un deíctico relativo, C, un artículo neutro, D, un artículo determinado. La A. A, un deíctico personal, es correcto. 6. Sus navíos en el renglón 5 alude directamente A, a Neptuno, B, a Ulises, C, a las tempestades y naufragios y D, a Circe. La B.
La B a Ulises, correcto. 7. Una vez en el renglón 5 tiene como referente A, la hechicera Circe, B, el ingenioso Ulises, C, la derrota de Ulises, D, el encuentro entre Ulises y Circe. No estoy segura, puso la C. Bueno, está incorrecta. B, el ingenioso Ulises. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta? En el renglón 5, la partícula una vez, entonces, contra sus navíos, tempestades y naufragios. Una vez está a punto de dejarse. ¿Qué pasa aquí para poderlo detectar? Me debo devolver hasta el último punto aparte para saber a quién está llevando. Entonces me voy a volver hasta el renglón 2. Uno de estos, el ingenioso Ulises, se embarca. ¿Quién se embarca? Ulises. Con sus amigos. ¿Los amigos de quién? De Ulises. Para regresar a la isla de Ítaca, de la que era rey. ¿Quién era el rey de esa isla? Ulises. Su gran astucia vence todos los peligros que le acechan. ¿La astucia de quién? De Ulises. Neptuno desata contra sus navíos. ¿Los navíos de quién? De Ulises. Tempestades y naufragios. Una vez está a punto de dejarse vencer. ¿Quién se va a estar a punto de dejarse vencer? Ulises. Entonces me está diciendo que una vez tiene como referente a quién. ¿A quién se está refiriendo? A Ulises. Ahí lo expliqué cómo uno hace el análisis. ¿Está claro para todos? ¿Sí? Profe, entonces sería la B, ¿cierto? Sí, la B. La estaba explicando para que miremos cómo se hace el análisis. Laura, correcto. Terminemos, Laura. 8. Señale que la clase de deíctico que son su y sus subrayados en el texto y su referente. A, posesivo, Ulises. B, adjetivo los griegos. C, pronombre los compañeros. Y D, adverbio los amigos. A, posesivo Ulises. Muy bien. Laura, tienen 8. Entonces, una sola, punto 62, 2, 1.25, 3, 1,87, 4, 2,5, 5, 3,15, 7, 4,37 y 8, 5. Laura tiene 7 aciertos, ¿sí? Entonces tiene un 4,3, 4,37, 4,4. Muy bien. ¿Alguna duda sobre este? Algo que hayamos dicho que está correcto, pero usted todavía diga, pero ¿por qué está correcto? Yo lo explico con mucho gusto. ¿No? ¿Está claro? Bueno, vamos a ver las respuestas rápidamente, las dejo unos 30 segundos ahí porque ya dijimos las respuestas, pero para que usted la tenga mucho más clara y si alguna le faltó. Recuerden que la autoevaluación no es solamente poner esas letras ni esto que tenemos en pantalla, sino todo su ejercicio con la explicación, con la raya, con el correctivo, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer cuando uno corrige, cuando se hace la autoevaluación. Cada uno vale .62, son 8, ya leí los consolidados. Muy bien. Vamos entonces con Deícticos 2. Deícticos 2, como les dije, es un texto, 2 textos, uno de Tagore y otro texto científico. Vamos con la primera parte. Entonces, ¿quién nos colabora con esa primera parte? Carlos Durango, ¿tienes cómo leerlo? Bueno. Robinson. Mientras Carlos... Profe, ¿leo las preguntas o cómo? No le voy a leer las preguntas y usted lee las respuestas. Voy a Listo. deleitarme un poco, voy a deleitar en 30 segundos con la lectura, ¿cierto? Miren, la lectura es, iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos, como un sueño mágico. Y yo me preguntaba maravillado, ¿quién sería aquel rey de reyes? Mis esperanzas volaron hasta el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin. Y de pronto tú me diste tu diestra diciéndome, ¿puedes darme alguna cosa? Ah, qué ocurrencia la de tu realeza. Pedirle a un mendigo. Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di. Pero qué sorpresa la mía cuando, al vaciar esta tarde mi saco en el suelo, encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para darte todo. Bueno, quiero que además, que me gusta mucho este texto, aprecien la entonación, aprecien los puntos, y eso hace que yo pueda detectar también que es un deítico, un conector, pero sobre todo, que tenga sentido los signos gramaticales. Bien, Robinson,
y compañeros. En la primera línea, la partícula yo es un deíctico. A, relativo. B, personal activo. C, espacial. D, temporal. B, personal activo. Correcto. B, personal activo. 2, en la línea 2 de la partícula tú cumple la función de A, deixis personal. B, pronombre posesivo. C, pronombre personal. D, deixis temporal. Deixis posesivo. B, personal, la A. No, pronombre posesivo. ¿Sí? Entonces, tú, ¿sí? Tú, tu carro, ¿el carro de quién? De esa segunda persona. Tu carro es un pronombre personal, ¿sí? ¿El carro de quién? Tuyo, tu carro. ¿Es claro, Sí, Robinson? señor. Muy Profe, bien. ¿sería pronombre personal o pronombre posesivo? Pronombre posesivo. Ah, ¿Pronombre si de no quién? querías Carro del... dicho pronombre. No, el carro... Ah, no, perdón. Entonces, ¿el carro de quién? El carro de él. ¿La posesión de quién? De él. Tu carro. Es pronombre. Pronombre tú. Y de posesión porque lo está relacionando con el carro, ¿cierto? Tu nombre, tu carro, pronombre posesivo. B. 3. En la línea 2, el término me es un deíctico. A, enclítico. B, posesivo. C, espacial. D, proclítico. B, posesivo. Bueno, aquí viene que en esa línea me, ¿sí? Entonces recuerden, los enclíticos es cuando a la acción se le agrega una partícula. Encuéntralo, llévamelo. Y el proclítico es cuando antes se le agrega una partícula para darle curso. En este caso, ¿sí? En este caso, en la línea 2, dice, ¿sí? Dice, y yo me preguntaba. Entonces es proclítico, ¿sí? Es claro, proclítico, de proclítico. 4. El término quién de la tercera línea alude a A, el segundo personaje de la narración. B, el narrador. C, a la tercera persona del singular masculino. D, a la tercera persona del singular femenino. A, el segundo personaje de la narración. Correcto. 5. Aquel en la tercera línea es un deíctico. A, enclítico. B, proclítico. C, espacial. Y D, personal. D, personal. A, enclítico. ¿Sí? La tercera línea. Maravillado, ¿quién sería aquel? ¿Sí? Aquel rey de reyes, ¿cierto? Entonces se lo está agregando. Sería aquel. ¿Cierto? Sería aquel rey de reyes, ¿cierto? Recuerden, se le pone la partícula llévalo, permítelo, o la partícula aquel a la acción de ser, ¿cierto? Sería aquel rey de reyes. Enclítico. Recuerden, pro cuando está antes, en cuando está después. Entonces la correcta es A, enclítico. 6. En la línea 4, las partículas mis y c son deícticos. A, deíctico personal y pronombre enclítico. B, deíctico espacial y personal. C, posesivos y proclíticos. D, deixis temporal y personal. C, posesivos y proclíticos. Bien, ahí sí acertaste. Posesivo y acuérdate el proclítico, ¿cierto? Bien. En la línea 5, la partícula me es un deíctico. A, proclítico. B, enclítico. C, demostrativo y D, espacial. Proclítico, A, proclítico. A, proclítico, correcto. En la línea 8, en la línea 6, los términos C y bajaste en un orden respectivo son deícticos, enclítico y verbales indican primera y segunda y tercera persona del plural. B, proclítico y enclítico aluden a la segunda y tercera persona del plural. C, posesivo y enclítico. Y D, proclítico y enclítico que indican tercera y segunda persona del plural. A, enclíticos y verbales. Bien. Así, mira, no sé si Robinson con la explicación o ya lo tenían así, pero ya el tema de pro y enclítico ya lo cogiste, ya las últimas dos respuestas que tienen con ella ya las acertaste. Y para todos entonces, ¿cierto? Bien. ¿Quién quiere continuar o continúa Robinson? Profe, si alguien quiere continuar, pues le damos la oportunidad. Muy bien, ¿no? Bueno, continúa Robinson. Listo. Entonces, la otra es otro texto. Miren que son tres textos, uno como muy narrativo literario, otro poético y este último es científico. Ese es el objeto. Entonces, sus en la línea 2 cumple la función de A, pronombre enclítico. B, pronombre posesivo. D, C, deixis espacial. Y D, deixis temporal. B, pronombre posesivo. Correcto. 2. Su en la cuarta línea alude a el cerebro.
B, el cuerpo, C, las neuronas y D, el encéfalo. D, el encéfalo. Correcto, D, el encéfalo. 3. En la cuarta línea la expresión lo que explica se refiere al trabajo del encéfalo, al trabajo del cerebro, al trabajo de producción de energía, al trabajo de producción de energía del cerebro. D, al trabajo de producción de energía del cerebro. Bueno, en la cuarta línea, entonces, bajo sus arrugas más de 100 millones de neuronas se organizan y examinan. Claro, es el trabajo, pero bajo sus arrugas ¿de quién? Y aquí voy a explicar el resto, pues. Resulta que este texto está hablando de un órgano, de una parte del cuerpo que se llama el encéfalo, que está instalado dentro del cerebro, ¿cierto? Hace parte del cerebro. Pero la idea central es que está hablando del encéfalo, solo que por momentos mencionen dónde está ubicado, cómo relaciona sus funciones con el cerebro. Entonces está hablando del trabajo, se refiere al trabajo del encéfalo. ¿Sí? Entonces la correcta Sería es la al trabajo del encéfalo. ¿Sí me dice entender por qué? Nilsson, compañeros. ¿Sí? Sí, señor. Entonces ahí es donde uno tiene lo que yo he hecho todo el tiempo acá. Vuelvo y me devuelvo, vuelvo y miro qué es lo que me está diciendo, miro las comas, miro los incisos aclaratorios para poder saber y no perderme, como en este momento, por ejemplo, se puede perder uno al pensar que es el cerebro, ¿cierto? Lo que pasa es que sí es cierto que es el cerebro, pero de manera precisa es el trabajo del encéfalo, porque el encéfalo hace parte del cerebro, ¿no? Bueno, 4. En la línea 4, el segundo que indica A, el cerebro, B, el trabajo del encéfalo, C, el trabajo del cuerpo y D, el encéfalo. B, el trabajo del encéfalo. D, el encéfalo. ¿Sí? Está conectando con lo que viene diciendo, ¿cierto? En la línea 4. Muy bien. Bien, la partícula esta de la línea 7 indica A, el hipotálamo, B, al cerebro, C, al encéfalo y D, a la tiroides. B, al cerebro. Correcto, B, al cerebro. 6. En la séptima línea, la partícula que señala A, al encéfalo, B, al cerebro, C, al fluido, D, a las neuronas. C, al fluido. Correcto, C, al fluido. 7. En la línea 9, la partícula que alude A, el encéfalo, B, a las recubiertas energéticas, C, a las neuronas y D, al cerebro. D, al cerebro. Correcto, D, al cerebro. 8. El tema del texto es el cerebro y su función, B, el encéfalo, C, el encéfalo y su función y D, el cerebro y el encéfalo. A, el cerebro y su función. Aquí está la explicación que di ahorita, el encéfalo y su función. ¿Sí? Una cosa es que el encéfalo esté contenido en el cerebro y que el cerebro sea pues como el órgano mayor, pero el tema del trabajo es el encéfalo y su función. 9. El texto, entonces la correcta es C, el encéfalo y su función. 9. El texto es A, narrativo, B, descriptivo, C, expositivo y D, argumentativo. B, descriptivo. B, descriptivo. Muy bien, correcto. 10. En la línea 1, ¿cuál es el referente? Hombre, animal, noción, cosa de la que se dice algo. Entonces es el referente al que se alude en el texto. A, la energía, B, el encéfalo, C, el cuerpo y D, el sistema nervioso. B, el encéfalo. Sí, ya lo expliqué también y ya di la respuesta pues al explicarlo, el encéfalo. Muy bien. Entonces tenemos 18 opciones. Cada opción vale .27. Las voy a mostrar acá en pantalla, las respuestas, para que las tengan ahí. Quien vea la clase, pues también le quede claro el ejercicio que hicimos. Muchas gracias, Robinson. Un gusto, Allí profe. está. Miren las respuestas del primer lado, miren las del reverso. Yo expliqué, por eso la autoevaluación, lo digo como por cuarta o quinta vez, no sé cuántas veces llevo, no basta con que usted transcriba esto, lo ponga y diga que todo lo sacó bien, o que bueno, que usted haya hecho y ponga números por abreviar espacio. No, el ejercicio es que usted lo transcriba, lo haga y lo ponga tal como le salió, con las correcciones. Lo mismo, quien no haya hecho el ejercicio y esté asistiendo a la clase, perfectamente y de manera honesta puede calificarse sobre 4 y empieza. No lo tenía, pero empecé a hacerlo. Y ahí está aprendiendo también y se está autoevaluando. Como también quien tenía algunas que no eran y las cambió, pues es un asunto muy propio, pero también que se autoevalúe de acuerdo con lo que considere pues que aprendió. Esos son los talleres. Comentarios finales de los talleres para que pasemos a un tema que voy a explicar y a la explicación de los comodines, la explicación de la actividad de este taller y la explicación de dos actividades próximas.
una que tiene que ver con la experiencia de lectura, donde voy a asignar las lecturas, y otro que tiene que ver con las pautas del taller, del parcial, que nos va a quedar como para ese jueves 8 de abril, como primera parte del parcial y como tarea pues que vamos a hacer, en donde vamos a estar jugándonos una nota del 10%. Bien, adelante sobre los talleres. Está todo claro? Adriana, ¿dónde está Adriana? Se me fue Adriana. Aquí estoy, profe, tengo una conexión pésima, lo estoy Bueno, escuchando entrecortado. bueno, ¿Ustedes me escuchan bien a sí mí? señora. Entonces puede que el de la conexión sea yo. Si eso, si yo la estoy escuchando Ah, bien a bueno, usted, y usted me está escuchando entrecortado, entonces el de la conexión soy yo, el de que la tiene pésima. Pues no es pésima, es que por este momento y con estos climas y con todo lo que está pasando a veces se nos cae. Pero bueno, ahí me estás escuchando, Adriana. sí, profe, pero no es suceso. Bueno, Adriana, ¿cómo te fue Porque con me ha estos sacado de la talleres? clase en 2 veces ya. Ya, no importa. Después ver la grabación y aquí estamos pues para... Eh, con el de conectores 1, con el conectores 1 no me fue tan bien como esperaba. Creo que voy a tener una nota por ahí de 3,8. Y con los otros sí me fue bien. Hubo uno, eso le iba a preguntar, en el que las saqué todas buenas. En ese, ¿cuáles No me serían pregunte, entonces los Adriana. aspectos a mejorar? Los que uno considere No me pregunte. que debe corregir. Adriana, no me Pero si uno pregunte. sacó todo bueno, pues. Adriana, no me pregunte. Ah, bueno, Porque usted qué dijo, usted bueno, le iba a profe, no he preguntar, preguntado entonces nada, no me entonces. pregunte. ¿Cómo se dice? Bueno, le pregunto, le voy a Le voy a preguntar, le estoy preguntar, claro. preguntando. Entonces, ¿cuál es la duda? Que si lo sacaste todos buenos. Pues Sí, que entonces, magnífico. ¿cuáles serían pues, un taller en el que No, los entonces saqué todos simplemente buenos. reafirmás y pones allí, En el está de correcta dípticos por esto, 1. y explicás, está correcto porque Deícticos 1, Deícticos 1, está correcto porque las respuestas se den a ello. Mire, por ejemplo, aquí Ulises esto, Ulises, y das una pequeña explicación, si lo consideras. Pero es un ejercicio muy propio, muy de mi fuero personal. Simplemente colocas las respuestas y que tienes transcrito el taller, listo, pones tu Listo, profe. 5. Bueno, ¿alguien más? Comentarios. Gracias, Adriana. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Entonces voy a pasar acá, tenemos en pantalla la presentación, ¿cierto? Acá está el último taller y voy a pasar a la explicación de comodines. Yo ya esta explicación la empecé a dar ahora. Juliet, a ver, espérenme, ¿quién fue que hablé yo ahora? Juliet, sí. Juliet, ¿qué es lo que es un comodín? Pues según la carta, algo que, pues con lo que se puede hacer Comodín, se todo, acomoda, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los a comodines? todo. Palabras que aparecen de manera frecuente en un discurso, en un escrito, en una intervención oral, que hacemos nosotros las personas, y que le quitan fuerza expresiva debido a que se usa para todo. Entonces yo tomé a partir del pues, el cierto, pero también existen palabras como bonito, tan bonito. ¿Cómo le pareció la clase? Bonita. ¿Cómo está el clima? Bonito. ¿Cómo son las personas de Nariño? Bonitas. ¿Cómo soy yo? Bonito. Entonces terminamos y finalmente eso le quita fuerza. La palabra bonito se utiliza, pero no para todo. Esos comodines restan fuerza y vigor y capacidad de comunicación, ante lo cual se deben reemplazar por sinónimos o por otra expresión equivalente. Ya se dan cuenta ustedes que cada conector es exacto para cada situación, cada palabra es exacta. Por eso el ejercicio que hicimos en uno de los talleres en el de Conectores 2, donde nos pusimos a buscar palabras exactas, donde buscábamos cómo formar la palabra. Eso hace uno. Toma diccionario y busca la exacta. Ejemplo, una vez me dijo alguien que iba a esparcir las ideas, ¿cierto? Y si usted busca esparcir, es cuando usted distribuye sobre una superficie de manera uniforme otro sólido, otro elemento. Entonces, por ejemplo, es correcto decir que la mantequilla se puede esparcir en el pan, ¿cierto? Pero las ideas no. Las ideas de pronto se pueden divulgar o se pueden entregar o se pueden dar a conocer. Después podríamos analizar cuál de las tres expresiones es la más concreta, pero lo que sí está claro es que ese esparcir es un comodín y es una palabra que puse ahí, ¿cierto? Y así ocurre con muchas, entonces, y como dije ahora, cuando se vuelve un vicio oral,
que a tal punto que cuando estoy nervioso se me viene a la cabeza y de manera indirecta lo digo, lo digo. Y cuando es mucho más frecuente se convierte en muletilla. Los comodines, agradable, bueno, bonito, gran, poco, corto, alto, algo, cosa, dar, echar, hermoso, lleno, malo, muy, todo, totalmente, ver, entre otros. En el documento que nosotros vamos a hacer es igual al de dícticos, tiene la explicación que acabo de dar. Solo que acá en el centro, cuidado con esto y lo voy a decir acá para quienes están en la clase y quienes van a ver la clase. Entonces aquí a veces ocurre que preguntan en el WhatsApp. Entonces el ejercicio, yo voy a aclarar aquí. Dice taller de afianzamiento, por aquí acá, taller de afianzamiento. Ejercites escribiendo relatos, opiniones, textos creativos en los que evite hasta donde sea posible el empleo de las palabras que se proponen a continuación en orden alfabético que para facilitar la ubicación. Es decir, que no utilice comodines. Entonces, yo no lo voy a poner a hacer este otro ejercicio, porque ya hemos hecho varios ejercicios de escritura. Entonces, si usted quiere de manera voluntaria, independiente, tome su ensayo de las imágenes, el segundo, y analice cuántos comodines tiene y se lo señala. En el parcial que van a escribir para dentro de 20 días, van a tener cuidado de no utilizar comodines. Es decir, cuando yo valore ese trabajo, yo les voy a hacer caer en la cuenta de si tienen o no comodines. Entonces, segunda vez lo digo, y lo digo fuerte como si estuviera subrayado, no vamos a hacer el taller de afianzamiento del documento taller que se llama comodines. Simplemente esa primera parte, esta es la explicación. El taller que vamos a realizar es el taller que está en la parte de atrás, en el reverso, que es este, que dice correcciones del lenguaje. Dice, escriba con cada palabra o expresión una oración corta, seria, densa y coherente y subraye la palabra. Y aquí hay 41 palabras. Se hacen por conjunto, pues se hacen de a dos, pues porque la idea es distinguirlas. Entonces vamos a hacer uno de ellos. Vamos a hablar de tampoco y tampoco. ¿Quién me colabora con el ejemplo? ¿Quién quiere hacer el ejemplo en clase para que entendamos y así sea la explicación para todos? Adriana. Kenia. ¿Quién dijo yo? Laura, Juliet o Alejandra. Juliet, Cristina, Juliet, Alejandra. Juliet o Cristina. ¿Quién de ustedes? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién nos va a ayudar con el ejemplo? Profe, pero esa es la diferenciación de las dos palabras, que es Laura. tampoco. Eso. Vamos a hacerlo, tampoco. Laura. Entonces, te dicen que escribas con cada palabra una expresión o una oración corta. Ya aprendimos aquí, o recordamos cómo se hace una oración. Entonces es hacer eso que tú dices, pero aplicarlo a lo que ya sabemos. Entonces, si nos dicen que es una oración, tiene que tener sujeto, verbo y predicado y en lo posible complemento. Ahora, seria, densa y coherente, pero que no sea un párrafo. Dice que para cada palabra hace una frase. Entonces, Laura, ¿lo quieres hacer? El ejemplo. Profe, sí, pero puedo Entonces, tener un tiempito tampoco para y estructurarlo. tampoco. No, tampoco y tampoco. La primera frase con tampoco. Vamos a hacerlo acá porque para que avancemos en la clase. Vamos a hacer una cosa, Laura. Entonces, por esta vez, ¿quién se arriesga a hacerlo? Nilsson. Pues que lo estoy pensando, no sé cómo Bueno, a ver, entonces lo voy organizarla. a hacer yo. Bueno, entonces, miren, yo puedo hacer la frase así, de esta manera, ¿cierto? Estuvimos en la clase de lectoescritura el jueves en la tarde y hoy tampoco te pudiste conectar debido a los problemas que tienes con tu equipo y con tu proveedor de datos. ¿Listo? Ahora, tampoco, ¿sí? Trabajó todo el fin de semana, entregó lo mejor de sí y la paga fue tampoco, y la paga representó tampoco que llegaste a un grado de desmotivación muy alto. ¿Sí ven la diferencia? Hay que buscar en el diccionario, Laura y Nilsson, ¿sí? ¿Sí? ¿Me entendí todos, para todos el ejemplo? Sí, profe. Entonces, no es solamente diferencia, sino hacer una frase. Yo la hice aquí en el aire, pues así improvisada, pero la escriben, la vamos a escribir para la clase, nos va a quedar como tarea y vamos a hacer lo mismo. Lo van a preparar para la clase, ahorita miramos las fechas y las tareas, cómo nos quedan, para que lo trabajemos. Me quedan 15 minutos para poder explicar las otras dos actividades que no son contenido de clase, sino actividades instructivas de lo que vamos a hacer.
¿Es claro este ejercicio que vamos a hacer? Aquí lo tenemos en pantalla. Esta es la versión como impresa y hay una foto, pero ustedes lo bajan, ya ustedes saben de dónde se bajan los talleres como estos y van a hacer esto. Repito, tercera vez que lo digo, no van a realizar el taller de afianzamiento. No los voy a poner a hacer otra actividad, sino que la forma de usted aplicar ese afianzamiento de comodines es revisando muy bien su trabajo parcial, revisando los talleres que en adelante se hagan, por ejemplo, el trabajo final o lo que usted vaya a redactar en adelante. Entonces, así como ya dijimos que la palabra receptor ya no debe existir, sino perceptor, y elementos que vamos abordando, asimismo los comodines ya debemos evitarlos. Asimismo, debemos utilizar adecuadamente conectores y deícticos. Asimismo, las oraciones deben ser oraciones bien constituidas. Todo eso en su conjunto lo vamos a evaluar en el producto final del curso, ¿cierto? Con otros elementos que vamos a incorporar. Recuerden que son gramática y ortografía, sintaxis, ¿sí? Semántica y además una propuesta de qué es lo que vamos a hacer con el parcial, una propuesta de un tema que ustedes van a proponer y además van a hacer búsqueda de información y además van a hacer un paper. A eso vamos a llegar al final, un producto. Por ahora hemos visto oraciones, inferencias. Recuerden que la inferencia se traduce cuando estoy escribiendo en argumentar, explicar, ¿cierto? Significado, aplicación, contexto. Que también conectores, que deícticos. Y ahorita vamos a ver los comodines y vamos a ver cómo aplicar bien el lenguaje. Muy bien. Entonces vamos a Adriana, vamos a leer la aplicación activa 9 aquí en esta presentación y nos vamos a pasar para el blog para leerla en el blog y ubicarla en el blog y ahí vamos a mirar las lecturas. Adriana, adelante y muchas gracias. ¿O todavía tienes problemas de conexión? Profe, pues yo lo escucho a usted a veces entrecortado. Si me escuchan bien, Pero a si usted me la escuchan escuchamos mal, bien. me dicen. Bueno, lee por favor. Ah, bueno, perfecto. Listo. Aplicación activa 9. Realiza la lectura del texto asignado en clase y responde a los siguientes cuestionamientos personales. ¿Qué conocimientos adquirí mediante la lectura del texto? ¿Qué situaciones o problemas aplicables a mi vida identifiqué a lo largo de la lectura? ¿Palabras nuevas o expresiones que no conocía? ¿Cómo aplica el argumento o las situaciones planteadas por el autor en asuntos cotidianos de la administración de empresas? Bueno, gracias Adriana. Todos hicimos en el bachillerato informes de lectura. Kenia, ¿cómo es un informe de lectura de los que nos pedían allá? Profe, como una especie de resumen. Muy bien, sí. Le decían a uno, resumen del texto que leyó. ¿Qué más le pedían? ¿Quién le ayuda? A Kenia. Robinson o Carlos Rossi. Carlos, se te oye a veces entrecortado y estás por ahí de Lorica, pero me gustan tus intervenciones y que también intervengas. Carlos, ¿qué contenido un informe de lectura de esos que piden en el bachillerato? O que piden, pues que es un modelo que no estoy demeritando, pero que también es válido, pues, pero en este caso no estamos hablando de informe de lectura, sino de experiencia de lectura. ¿Sí recordás, Carlos, qué piden? No, profe, a veces piden varios puntos. ¿Cuáles? ¿Cuáles recuerda usted? Profe, Carlos, a veces no era que le pedían a uno como que buscar palabras, a ver cómo era, un glosario de palabras desconocidas en el diccionario. Eso sí, no se sí, incluye ahí. sí. Entonces ponen, ¿cómo es? Biografía del autor. Esa no falla. Resumen del texto que leyó. Idea central del autor, que el autor trata de entregarnos con su texto. Idea secundaria. 30 palabras con su respectivo significado. Personajes principales, personajes secundarios. Es eso, ¿cierto, Adriana? Sí, profe. Bueno, yo no demerito eso vale, eso tiene una aplicación, pero aquí vamos a hablar de experiencia de lectura. Y voy a explicar el día que hagamos la clase qué es una experiencia. Por ahora, entonces, estoy proponiendo, y lo estamos haciendo desde ya, para que ustedes tengan tiempo de hacer esa lectura, ¿cierto?
Entonces vamos a explicar, ahorita me paso al blog, voy a pasarme ya al blog, de pronto me toca devolverme a esta presentación, pero lo voy a hacer. Entonces cuando sea el momento lo hago, entonces voy a compartir el blog. Entonces me dicen Adriana, Nilson, cualquiera de ustedes cuando tengan el blog en pantalla. Ya, profe. Muy bien, entonces voy a la unidad 4 del blog. Nosotros estamos trabajando todavía en la 1 y estamos por aquí asomándonos a la 2 con los talleres, pero repito, esta actividad es para dentro de 2 meses. Por eso, exactamente para la tercera semana de mayo, pero quiero que tengan todo el tiempo para poder hacerla y que la hagan y la disfruten. Entonces voy aquí a la unidad 4, esto de arquitectura, todo esto que está adelante, todavía no. Acá está el instructivo del trabajo final, ahorita lo hablamos, pero entonces aquí dice, aquí en la aplicación activa 9 que leyó Adriana, miren que aquí dice, lo estamos viendo Adriana en pantalla, dice lo mismo que leíste en la diapositiva, ¿cierto que sí? Sí, sí, señor. Acá está en el blog, ahí lo tienen y yo les voy a mandar como siempre la presentación. Entonces, bueno, pero entonces ahí dice, de acuerdo con los textos que fueron distribuidos en clase. Entonces vamos a abrir aquí al final, lo estamos viendo donde dice videos y presentaciones. Sí, señor. Entonces dice, asignación de lectura 150, 12, 17, o sea, el curso de ustedes, grupo 2 de los jueves. Aquí dice grupo 2. Le voy a dar doble clic. ¿Sí ven dónde voy a dar doble clic? Doble clic. Y allí me aparece, me descarga este archivo. Lo estamos viendo todos en la pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, Adriana, ¿cómo es tu apellido? Ay, se me olvidó. ¿Cómo es? Montoya Arias. Entonces, busquemos a Montoya Arias. Está. Montoya Arias es el número 27. Miguel de Cervantes Saavedra. Celoso extremeño. Entonces, aquí viene la otra parte. Yo me voy a meter aquí mientras ustedes ven los libros. Los están viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, mientras ustedes miran ahí, me voy a meter a Dropbox. Voy a abrir mi cuenta de Dropbox para mostrarles dónde están los libros. Hay unas versiones ahí de los libros que yo les propongo que fue versiones que yo bajé de internet, ¿cierto? No siempre están completas, otras veces están extensas. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la intención mejor? Para que usted no tenga que salir a comprar un libro, que usted pues de ahí pueda leer, ¿sí? Pero si usted quiere buscar otra versión más completa, bien. ¿Qué les digo que no les recomiendo? No vean la película, no vean resúmenes, porque se va a notar y no va a ser adecuado, porque sé que algunas tienen película. Ahora, repito, ¿qué hacíamos en el bachillerato? Buscábamos unos resúmenes y entonces el profesor o la profesora, con tal de que usted estuviera el resumen, resultaba calificando 30 trabajos, porque además también ponían el mismo texto, 30 trabajos con el mismo resumen. Y uno iba y buscaba, y ese resumen era es el resumen que está en internet. Entonces, si eso ya está hecho, ¿para qué lo vamos a hacer otra vez? ¿Cierto? Bueno, terminamos de ver entonces los libros, ¿cierto? Ahora, si no lo cogió bien en este momento, bueno, en este momento, ¿quién falta? Si alguien falta, me dice, vea, yo falto ahí en la lista. Ahí están todos las personas que hasta el comienzo de esta semana están en la matrícula, o sea, están en mares. ¿Sí? Esas son las personas. El número que tienen es el número de la lectura, no es el número de clase, pues, sino el número de cada lectura. Ya voy a mostrar. Al menos quienes están en la clase están verificando que si este es un nombre y que si tengo un texto. Ese texto es el que va a leer. Bueno, voy a cambiarme otra vez para mostrarles en Dropbox dónde ubicamos la lectura. Entonces, a ver, otra vez me dicen, cuando me vean en Dropbox, ¿ah? Voy a compartir el Dropbox. ¿Sí? Ya, profe. Entonces, la carpeta de Dropbox se llama, gracias, Lectoescritura versión 8. Y hay una menú central que tiene todos los aplicativos y toda la teoría y demás y los material de apoyo. En ese primer menú dice libros 45. ¿Lo estamos viendo? Sí, señor. ¿Quién dijo sí, señor? Robinson. Robinson. ¿Cuál es Robinson? ¿Cuál libro te tocó ahí en lo que leíste allá? El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. ¿Y qué número tenía? ¿No te acordás? Bueno, entonces esperemos. 28, creo. Bueno, entonces vamos a buscar el libro número 28. No, no es el 28, debe ser como el 29. 18. Es el 29. Espérate. Sí, Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro. Vamos a ver si esto abre ahí. ¿Les abrió o no? Sí.
Miren, entonces aquí está El Escarabajo de Oro, Edgar Allan Poe. Comienza, miren, comienza toda la lectura. Miren, acá está el archivo. ¿Sí? Entonces Robinson va a leer este texto. Si quiere lo descarga, si quiere lo imprime, si quiere lo busca, lo compra, lo presta en una biblioteca. Pues yo, por ejemplo, soy de quienes no leo lo mismo en una pantalla que en papel. Pero entonces aquí les estoy facilitando y cada uno de los textos está aquí. Miren, por ejemplo, yo sé que hoy arrancamos, ¿qué libro le tocó a Adriana? ¿Qué número? Profesor mío, el 32. Profe, el 27. No, el 22 es el de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. Y el 27, No, Adriana, profe, el es 32. Miguel de Cervantes, Celoso Extremeño. Igual, acá está, lo abre. Entonces, miren, acá están. Este material es para que lo bajen, lo consulten, pero no para borrar. Me voy a devolver ya para que vamos cerrando. Y entonces, ¿dónde voy a presentar cuando sea el momento? No lo hago desde ya, donde dice Lectoescritura Medellín, grupo 2 de los jueves. Acuerden que aquí están la carpeta 5 es donde yo subo los talleres autoevaluados, los de los 4 de hoy, cada uno tiene una carpeta, pero entonces miren que aquí tengo yo comentario, experiencia de lectura. Entonces dice experiencia de lectura, mírenlo acá, y ahí cuando sea el momento, ¿no? Ya, es decir, cuando yo les indique después de que hagamos la socialización en clase de lo que leyeron, de la experiencia de lectura, con esos 4 puntos de partida, cada uno va a tener la oportunidad de subir aquí su comentario y repito, esto puede reemplazar a quienes no tuvieron la oportunidad en ese momento de estar. Bueno, yo ya les doy las indicaciones. ¿Es claro el tema de la experiencia de lectura? ¿Sí? Entonces, por favor, recomendación, no dejen para última hora, para esa última semana, para 15 días antes, desde ya comiencen a hacer la lectura del libro. ¿Listo? Profe, o sea que la experiencia de lectura la vamos a socializar entre todos y después hacemos el comentario o inmediatamente cuando usted nos indique hacemos No, el yo les comentario. indico, primero socializamos y después hacemos el comentario. Listo, gracias. Bueno, entonces voy a compartir acá. A ver, espéreme, voy a compartir acá otra vez la presentación de clase para que dar las indicaciones acerca del trabajo parcial, que es muy rápido también. Entonces, trabajo parcial. Adriana, adelante, te escuchamos. Primero, formulación de un problema de comunicación que consideres esté ocurriendo en una organización o con el desempeño de un administrador, líder o gerente en particular. ¿Es Adriana, claro para explícalo todos? en tus palabras. Explícalo en tus palabras. ¿Qué quiere? Eso ya lo he dicho varias veces cuando me refiero al parcial. Sin embargo, aquí está escrito, determinado. Explícalo, Adriana. O sea, identificar como una circunstancia que esté ocurriendo, que sepamos como dentro de una organización o con una persona en particular y tratar de plasmarlo. Sí, pero esa persona que sea un administrador o que exista Ah, bueno. un asunto, que es lo que estamos estudiando, administración de empresa. Entonces, ahora, particular, sí, yo no tengo empresa, pero voy al Éxito a comprar y entonces ahí observo. Yo no trabajo, pero mi hermano, mi papá trabajan. Bien, ¿sí? Que es que yo quiero hacer una situación, pero hipotética más no irreal. O sea, no puede una empresa que no exista, pues en la realidad, que se salga. Y entonces, así como hicieron cuando vieron las imágenes, que vieron realidades, planteen un problema, una realidad para que empiecen a redactar. ¿Es claro el número 1? El primer paso del trabajo parcial. Entonces, lo que tiene que hacer es formular un problema o una realidad. Ahora, ¿cuál es la condición? Que se refiere a la comunicación y a la administración. Es decir, no podemos plantear, por ejemplo, profesor, ¿puedo plantear algo que tenga que ver con el voleibol? Yo le digo, ¿cómo así? Me dice, sí, es que hay un club. Entonces, listo. Entonces, aborda ese club de voleibol donde tú practicas como una empresa, como una organización. Entonces, vas a analizar desde la comunicación cómo la dirección, el liderazgo, cómo el gerente, cómo las instrucciones se dan, no se dan. Y eso es administración del recurso del talento humano. Lo que pasa es que la empresa se dedica al sector deportes. ¿Cierto? Entonces, sí se puede siempre y cuando tenga ese amarre, comunicación y administración. ¿Es claro para todos? Bueno, Adriana, 2. Descripción de dicha situación. Argumenta y plantea detalles y particularidades a la luz de la comunicación y de la administración. Pues quiere Planteamiento. decir que ese primer punto usted lo describe, lo argumenta bien. Acuérdese del primer párrafo del ensayo.
Entonces, ese es el planteamiento del problema del trabajo parcial que usted va a trabajar. Tercero, Adriana. Un escrito que además de los dos puntos anteriores incluye objetivo de aplicación y foco de aplicación en un contexto real de tu entorno próximo. Entonces, ¿qué es el objetivo? Que yo quiero alcanzar. Yo quiero demostrar, ilustrar, enumerar, plantear las competencias de comunicación que debe tener un líder a la hora de orientar a sus dirigidos en un club de voleibol, o como la relación cliente-vendedor en una empresa de distribución de servicios es importante con la comunicación. Ese es mi objetivo. Y el foco es cuando yo describí, yo digo muy claro, eso es en el éxito en la sede de Lorica. Yo no sé si en Lorica hay éxito, no me acuerdo, no. Entonces, la distribuidora, no sé qué, que es una empresa en Lorica para el caso de Carlos. Ahora, ¿por qué digo yo del entorno, del entorno próximo? Porque aquí vamos a plantear asuntos bien reales y además de reales que le llamen la atención a usted. Y el cuarto, Adriana, y el quinto es lo que ya dije, léelo. Foro sincrónico. Durante un minuto cada estudiante socializa. Listo. Profe, un minuto es muy poquito, ¿cómo así? Si usted tiene escrito su planteamiento, ya lo escribió, entonces lo resume, lo ensaya para que en un minuto usted diga los 3 puntos. Mi problema de comunicación para el parcial es tal, el objetivo que tengo tal es este y el foco es este, y simplemente explica. Y quinto, ese día yo voy a dar sugerencias, entonces se convierte en una asesoría grupal. Y cuando yo les diga y en el momento, subir el texto a Word. Adriana, ¿es claro? Y si tienen inquietudes me dicen. No, sí, profe, es claro, no tenemos inquietudes. Está el infográfico, así se llama esto. Es decir, la versión en colorcito y con gráfico de lo mismo que dice el instructivo. Entonces, esto es lo que ustedes deben preparar para la próxima clase. Adriana, o si alguien quiere relevarla, actividades que nos quedan. Por favor, negociemos 5 minutos, que ya son las 6, pero vamos a terminar ya. Por favor, Adriana, lee las instrucciones, las actividades que nos quedan pendientes. Autoevaluación, conectores y dícticos. Subirá a Dropbox hasta el próximo domingo 18 de marzo. 28, Adriana. 28 de marzo, sí. ¿Yo qué dije? Ahí están los 3 días. Yo le entendí 18. Adriana, bueno, ahí están los 3 días, ¿cierto? Sí, señor, 25. Muy bien. Segundo, socialización o sustentación del trabajo parcial. Foro sincrónico, comentario en blog y entrega propuestas del texto en Word. El foro sincrónico se realiza el 8 de abril y se sube a Dropbox el documento en Word hasta el 14 de abril. 2 asuntos. No es lo mismo decir socialización o sustentación, sino socialización, sustentación, porque tiene un guión. Entonces, ahí viene lo mismo que explica ahora. Bueno, pero lo otro es, miren, el 8 de abril. ¿Cuándo es 8 de abril? El jueves de Pascua. Ahora, 14 de abril, el miércoles después de Pascua. Es decir, el 14 de abril tenemos ya el 20% de esa nota. Del 20%. ¿Por qué? Porque cumplimos las 2 partes. ¿Cuándo es 14 de abril? Un día antes de la clase próxima. Perdón, de la clase que sigue después del 8 de abril, o sea, dentro de 20 días. ¿Cuándo se acaba el 14 de abril? A las 23:59. Continúa, Adriana. Taller correcciones del lenguaje. Preparar para presentar y autoevaluar durante la clase del 15 de abril. Bueno, noten ustedes que no lo puse para la próxima clase, es decir, para el 8, para que ese 8 se concentre en total 100% en su trabajo parcial. Lo pueden hacer desde ya y le hacen ajustes, pero lo vamos a analizar y autoevaluar el 15 de abril, para no cargarlos de trabajo, para que de pronto no se desubiquen en el tema del parcial. Y finalmente, Adriana. La experiencia de lectura. Preparar para presentar durante la clase del 20 de mayo. Entonces, profe, pero ¿por qué desde ya? Eso me estresa. No, es para que usted se organice. Para yo no decirle 15 días antes, vea, léase ahí el escarabajo de oro. Léase, ¿cómo es? ¿Cuál te tocó, Adriana? A mí me tocó celoso Entonces, extremeño. Adriana, léase el celoso extremeño para entre 15 días. Adriana dice, no, profe, pero tenga en cuenta las otras áreas. Mire, yo estoy ocupada. No, tiene hasta el 20, digamos hasta el 10 de mayo. Que uno lee y después empieza. Entonces empiece desde ya. ¿Es clara las actividades que puse en pantalla? Entonces, asesorías todos los miércoles, recuerden, la otra semana no trabajamos académicamente en la universidad, trabajamos hasta el domingo quienes trabajamos en regiones y volvemos el 5 de abril, que es lunes de Pascua. Bueno, entonces ahí con las actividades en pantalla vamos a despedirnos. Asuntos que no hayan quedado claros del día de hoy.
que ustedes todavía tengan duda, ¿no? ¿Estamos claros? Bueno, voy a dejar de presentar. Y entonces, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? A ver, por aquí voy a ver el chat, que de pronto copiaron algo. Sí sé que Cristina no tiene micrófono. Copia si hay alguna duda, que yo la leo, Cristina. Bueno, pero para todos ustedes, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Andrés, Andrés Oviedo, ¿qué te llevas de la clase de hoy? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué aprendizajes hay? No, profe, pues me pareció muy interesante, digamos, el tema del uso de ciertas palabras, Sí, que al momento, pues, de comunicarse y eso, pues, que se deben omitir. Entonces, me los pareció comodines. bastante, sí, lo de los comodines, sí, señor. Muy bien. Carlos Durango, ¿qué se lleva de la clase de hoy? Ya se fue Carlos. ¿Alguien más que quiera aportar para que nos vamos? Muy claro, dice Juliet Cristina, dice Cristina Cortés. Bien. Adriana, con vos empecé, con vos termino. Despedí la clase y nos compartes tu impresión, cómo entraste a la clase y cómo salís de la clase. Profe, bueno, de la clase lo que más me llamó la atención fue como la forma en la que se deben utilizar correctamente los conectores. Por ejemplo, yo entré pensando que si yo tenía mi trabajo con ciertos conectores, pero que si mi trabajo tenía sentido y el trabajo de otro compañero tenía conectores totalmente diferentes, pero que también tenía sentido, que entonces que ambos estaban correctos. Y me llevé una gran sorpresa cuando usted me dijo y me explicó que no. Entonces creo que Sí, para mí eso fue una experiencia y creo que es lo que más pues lo que me llevo de la clase. bueno, nos hemos pasado 6 minutos, les agradezco a quienes se quedaron hasta el final, la idea es que no nos queden punta, yo sé, a veces no nos alcanza el tiempo, yo sé pues que la idea es terminar antesito de las 6, pero curiosamente aquí siempre nos cogen las 6, pero es por la participación de ustedes, por la forma como yo me preocupo de que todo quede claro, y eso sí lo tenemos pues acá, que lo hacemos y todo queda claro, y no nos vamos pues a las carreras. Les agradezco mucho, un resto de jueves bien agradable, quienes tienen más clase pues ánimo pues para que vayan a la otra clase, voy a dejar de grabar en este momento, y bueno, nos vemos.